Bueno, pues ya andamos hoy. La puta madre, tengo muy alto el volumen, un momento. No sé por qué siempre me olvido de esto. Ok, pues tal cual como dice en el título, vamos a jugar Persona 4 Golden, que tiene un rato de hecho desde la última vez que jugamos. Entonces me hubiese querido esperar incluso para poder jugarlo más tranquilo y temprano, pero pues dije, bueno, no tengo demasiado tiempo tal vez, pero de todas formas tengo tiempo, entonces ¿por qué no aprovechar? De todas formas, si nos tardamos un poco de más, pues no hay ningún problema con quedarme hasta un poquito más tarde, aunque no es lo ideal, pero por las circunstancias en las que estamos, pues sería muy difícil también terminar temprano, siendo que estamos empezando súper tarde, diría yo incluso. Y bueno, pues, ¿qué más da? ¿No? Pero sí, tal cual, tenía muchas ganas de jugar, entonces pues por eso andamos hoy aquí con un día más de Persona 4 Golden. ¿Qué dice? Te dejo de fondo. Dale, Jason, no te preocupes. Creo que, Jason, estás jugando Valorant, si no me equivoco. Entonces, que por cierto, yo no he jugado mucho o he visto demasiado de Valorant. Literal, es un juego como incluso hasta nuevo para mí, diría, o podría decir yo. Entonces, estaría bueno probarlo alguna que otra vez. Aunque me tengo que bajar la tienda de Epic, si no me equivoco, creo. No me acuerdo. Una vez me lo instalé, pero la verdad es que no lo jugué. Jugué el tutorial y nada más fue. Ok. A ver, cargamos aquí la partida. Sí, creo que fue el tutorial lo que había jugado. Y después, jugué... No, después no jugué Valorant más porque estaba jugando Left 4 Dead. Y aquí en Perú un montón de gente juega al Left 4 Dead. Y no estoy diciendo que no jueguen Valorant tampoco, es simplemente que juegan muchísimo más Left 4 Dead y es mucho más común, al menos para mi círculo, encontrar gente que esté jugando Left 4 Dead a contrarias de Valorant, pues, ¿no? Supongo que Valorant, por lo que vi, es como un FPS shooter tipo con héroes, como lo es Overwatch, tal vez. La verdad es que no tengo ni idea. Ok, creo que nos habíamos quedado pendiente con un boss aquí. Oye, que por cierto, el día de ayer teníamos un tipo de cámara diferente al que tenemos ahora. Incluso cambiamos el marco también de lo que vendría siendo la cámara web. Y pues, Jason, para ti que estás escuchando y que no anduviste ayer en el stream, que estábamos reaccionando con Sama y con con Observador, estuvimos reaccionando al tráiler de la Nintendo Switch. Y pues tenemos cámara web nueva, literal. Y tenemos una mejor calidad para el stream, pues, ¿no? Para que se puedan ver bien nuestras reacciones. Y no solo eso también, sino que esta vez, a contrarias del día de ayer, que teníamos un tipo de cámara un tanto diferente, esta vez estamos optando por un frame completo de la cámara web. O sea, para los chismosos, para los que quieran ver qué hay detrás de aquí en mi cuarto, pues se puede ver un poco más. Ok, a ver. Ese persona luchador está súper cool, la verdad. Aunque, a ver. No tiene debilidades, pero a ver los demás. Ok. Ok, debilidad a hielo. Déjame ver qué puedo hacer. Aquí vamos a cambiarnos al Akshi. Y un cortabrazo, sí. No sabemos si tiene resistencias físicas o no. Oh, sí tiene resistencias físicas. Ok. A ver, vamos a hacer una arremetida a uno de estos bros chiquitos que son como cupidos bebés.
Bueno, Cupido en general es un bebé, pero es más como un demonio bebé hada, Cupido y tal. Es como que una combinación de muchos, criaturas así tipo del lore o de mitología en general, ¿no? Oh, un crítico. Genial. Ok, creo que voy a tener que bajarle el volumen al retorno de nuevo. Siento que está demasiado alto todavía. A ver, mientras. Ok, ahora sí muchísimo mejor, la verdad. Solamente queda este bro y está súper débil, de hecho. A ver. Que por cierto, la última vez que jugamos Persona 4 Golden, nos quedamos en que teníamos que enfrentar un boss. No quería farmear como tal fuera de cámara, siendo que probablemente el boss no vaya a ser tan complicado, siendo que anterior a este nuevo dungeon estuvimos farmeando muchísimo más, o muchísimo más de lo normal, de lo que normalmente lo haríamos. Entonces, pues vamos midiendo también lo que vendrían siendo los niveles, a ver qué tal nos va por acá, pues, ¿no? Sin tener que farmear tanto, tal vez, al menos no por ahora, siendo que apenas vamos iniciando también este nuevo dungeon, pues, ¿no? A ver. Oh, sí es cierto que falló, creo, Yosuke. A ver. Con brocheta debería estar más que suficiente. Oh, se escapó. Cada vez que las personas se escapan, que los Shadows se escapan, no son personas cuando están, por así decirlo, en estado salvaje, sino que su denominación como tal es Shadow. Persona es cuando un usuario los posee, pues, ¿no? A ver, antes de entrar aquí con el boss, que por cierto vamos a checar qué tan jodido está el boss. ¿Cómo se llama? Necesitamos tener, por supuesto, la barra de vida a full. Ok, creí que ya era el cuarto donde estaba el boss. Ok, vamos a seguir avanzando un poquito más entonces. Ok, y pues de hecho ni siquiera creo que vi el boss incluso. Entonces no sé ni siquiera qué esperar. No tengo ni idea qué esperar. Oh, estos bros de roca tienen resistencia, si no me equivoco. Resistencia física. Ok, vamos a ver si es que tengo habilidades de viento. Creo que sí. Hielo, ok. Fuego. Fuego también. Hielo. Oh, pero a ver, ¿tiene otra? No tiene otra. Creo que no tengo cobertura a viento esta vez. No tengo cobertura a viento. Ok. A ver, vamos a hacer lo que se puede mientras nos toca, claro está. A Yosuke, pues, ¿no? Ajá, todos son débiles. Son bastante, por cierto. Es la primera vez que me toca un mob que sean... Mira, son 5 de ellos incluso. No son muy fuertes porque, pues, cantidad y no calidad, por así decirlo. Pero me sorprende el número. Y bueno, creo que con eso es suficiente. Sí, más que suficiente incluso. Qué bueno que bajé por agua antes de iniciar stream, porque estaba pensando, incluso como estaba apurado en iniciar stream, estaba pensando en no ir a por agua antes de iniciar. Entonces, qué bueno que sí lo hicimos, la verdad. A ver. Ok, genial. Aprovechamos para subirle de nivel a nuestro persona que tenemos equipado. Oh, genial, Lakshi. Justo Búfula, creo que es elemental hielo, pero múltiple. O sea, no solamente para un solo enemigo, sino que, pues, obviamente múltiple, ¿no?
A ver, ok, déjame checar la habilidad. ¿Dónde está Yosuke? Yosuke, perdón, A ver, aquí está Lakshi. A ver. Búfula inflige daño hielo medio. Ah, ok, no es daño múltiple, sino es... se podría decir que... elemental de segundo nivel. Lo cual está bastante bien. Está bastante bien siendo que... no se supone que al menos por ahora tengamos un persona con ese tipo de habilidades. Entonces está bastante bien, sinceramente. Ok, vamos a esperar a que el Shadow se dé la vuelta aquí. A ver si es que se digna darse la vuelta, por favor. Ok, no se va a dar la vuelta. Entonces vamos a aprovechar de que está de espaldas de todas formas. Ok. There's three enemies. Ok, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Oh, vamos a checar las debilidades. Ok, este es débil a fuego. Yukiko fácilmente se puede encargar de eso, entonces no es un problema, al menos por ahora. Ok. Este bro aquí era débil. No, ok, no tengo. Parece que no tiene debilidades, al menos no con las que puedo cubrir. Me falta Hama y creo que era... ¿cuál era? Creo que era Oscuridad, si no me equivoco, tal vez. Ah, no me acuerdo. Mierda, me gustaría cantar la canción, pero no tengo ni puta idea de lo que dice la mujer. No se le entiende demasiado. Y bueno, no es primera vez también que pasa este tipo de cosas en los juegos de Persona. Incluso esto ya lo habían comentado anteriormente, ¿verdad? Pero en Persona 5, pues, si no vas a YouTube, pones el nombre de la canción y le pones también la letra, es muy difícil, muy complicado. Incluso, mira, esto es incluso no solamente para uno que tiene el inglés tal vez como segundo o tercer idioma, sino que esto también pasa para los nativos de habla anglosajona. O sea, no es único de nosotros. ¿Por qué lo sé? Porque he visto testimonios y también, por supuesto, he interactuado con gente de habla anglosajona que han jugado Persona 5 y todos estamos de acuerdo en que es muy complicado poder entender las letras en inglés, que por cierto son en inglés. Es muy complicado entender las letras en inglés de una persona nativa de Japón, pues, ¿no? Incluso teniendo un buen acento en inglés, para alguien de Japón es muy complicado a nivel profesional para poder entenderles, ¿no? Como tal. Pero esto depende también de cada fonética. No es nada como que sea exclusivo de cantantes bilingües japoneses, sino que también puede suceder incluso en cualquier idioma, ¿no? A ver. Ok, no sé qué mierda hacer porque el bro no tiene literal debilidades, entonces no sé qué carajos. Ok, vamos a lanzar desmadre entonces, porque así se llama la habilidad literal. Ah, mierda. Matamos a uno, pero nos quedan dos aún. Ok, podemos explotar aquí la debilidad del bro. Tiene debilidad a fuego, entonces Yukiko es la mejor para este trabajo. Oh, genial. Yosuke con la asistencia aquí para que todos tengamos un all-out attack. Genial. Creo que dice can you lift me up? Creo que dice eso. Pero es nada más entiendo eso. No entiendo más de las letras, sinceramente. Acometida asesina. Ok. Ok, genial. Terminamos este combate. Lo que va a pasar sí es que nos va a tocar que curar de nuevo, siendo que nos quitaron un poquito de vida, la verdad. No es demasiada.
pero sí como para tener que estar pendiente de ella, ¿no? Y bueno, como Yukiko es nuestra healer, y no solamente nuestra healer, sino es nuestra especialista elemental, tiene muchísimo, pero que muchísimo más puntos especiales en comparación al resto de la party, del equipo, pues, ¿no? Entonces, siempre cuando se trate de curas fuera de combate, Yukiko de todas formas, ya sea Yosuke o Yukiko se pueden encargar. Yosuke es un miembro del equipo súper versátil y puede hacer muchísimas cosas a la vez. Aunque como Yukiko tiene muchísimo más puntos especiales, lo mejor es encargarle a ella el curar a los demás miembros del equipo, pues, ¿no? Tienen bastante vida. No me lo esperaba. A ver, vamos uno por uno entonces. Si no, creo que va a ser lo mejor incluso. Ok, vale, genial. Vamos a hacer brocheta, que es el ataque físico a cuesta de vida más básico. Queda bastante vida, de hecho. Estaría bueno poder heredarle algún tipo de habilidad a Yukiko para que pueda atacar físicamente. No demasiado, porque obviamente todos sus puntos de estadísticas mayormente son de hechizos. Entonces no tanto en ataque físico, pues, ¿no? Pero al menos para que pueda curar más de lo normal, pues, ¿no? Para tener un poquito más de ventaja en cuanto al ataque genérico que normalmente tendría Yukiko, pues, ¿no? Y ya está, terminamos aquí. Genial. Lo bueno que al menos mientras llegamos con el boss, farmeamos un poquito de experiencia y dinero también. Que por cierto, en el juego, en persona, pues, como el juego se da en como el juego se da en Japón, significa que la moneda, pues, es el yen. Y en el Japón moderno. Tú observa que ya verás lo varonil que es Kanji Tatsumi. Oh, ok. A ver. Oh. Creo que me estoy confundiendo. Se supone que debíamos encontrar un boss. O me estoy olvidando de algo. O me estoy olvidando de la última vez que jugamos. Ok, ahora me han venido como unos recuerdos de que... Oh, es que no era un boss, era una cinemática nada más. A la verga. Bueno, sí se notan que tiene buen rato desde la última vez que jugamos esto. Y incluso me había olvidado porque yo estaba con la idea de que fijo era un boss. Ok, ahí están las escaleras hacia arriba. Y creo que mejor vamos a priorizar que subir. Pero no era un boss lo que teníamos que enfrentarnos como tal. Esto pinta mal. El vapor es cada vez peor y no veo dónde está Kanji. A lo mejor ha llegado la hora de que me jubile de ser guía. Le tiene miedo a la niebla el Teddy. Ok, vamos a enfrentarnos a este Shadow, la verdad. Ok. Este Shadow de la izquierda lo conozco. Oh, ok, es un variocolor nada más. No un variocolor como en Pokémon, pero por ejemplo... ok, como hay, por ejemplo... A ver, en persona sucede mucho y sucede bastante, la verdad. Que el mismo persona que te aparece en un principio puede aparecerte una o dos máximo veces más. ¿Por qué? Porque pues se ahorran un poquito de hacer nuevos modelos, la verdad. Y pues nada más le cambian un poquito el color y un poquito el modelado para que pase piola, literal. Y así pueden reutilizar y ahorrarse un poquito de dinero en cuanto al desarrollo del juego. Pero la verdad es que se nota que es el mismo modelo, nada más que le cambiaron un par de cositas para que pase de chill. Pero bueno, ni modo. Pero literal es el mismo persona. El mismo Shadow, el mismo persona del dungeon anterior incluso.
Ok, le infligimos miedo. Súper, súper rápido. A ver. Ah, qué mamada. Bueno. Sí, uno más. Oh, un crítico incluso. No, ni siquiera va a ser necesario hacer un all-out attack. No es necesario. De hecho, creo que es la primera vez que cancelo un all-out attack. Ok, genial. Sigamos entonces. A ver. Abrir el cofre del tesoro. Oh, tenemos bastantes llaves incluso. Aunque ya me he dado cuenta de un cierto patrón que tienen estos cofres especiales. La verdad es que son ítems que pueden ser útiles tal vez, pero la forma en la que pueden ser útiles es muy ocasional. Entonces realmente no son tan buenos o tan importantes. Incluso podría yo irme por ahí y encontrarme un montón de cofres que necesitan una llave para poder abrirse y nunca abrir ninguna. Y realmente no tendría ningún impacto directo en el juego, sinceramente. A ver. Por ejemplo, este Shadow, la puta madre. Este Shadow no tiene ningún tipo de debilidad, al menos que podemos cubrir por el momento. Entonces está un poco jodido, sinceramente. Ya nos hemos encontrado también varios Shadows con sin debilidades a los elementales o físicos, que son lo regular, que puedes encontrar debilidades. Entonces nos hace falta urgente cubrir las dos extras que nos falta. ¿Y cómo podemos lograr eso sin siquiera tener acceso a personas ya de último nivel? Simple. Es muy muy simple. ¿Y cómo se da? Pues fusionando personas, literal. Golpe veloz, a ver. Ok, vale. Fusionando personas incluso es la forma más rápida de ganar habilidades y acceso a personas super OPs, por cierto. Nada más que sí, tienes que saber exactamente qué estás fusionando y qué no. Es muy muy importante saber exactamente qué personas fusionar para obtener la mayor ventaja, ¿no? Y sobre todo para sacarle provecho al juego. A ver. Ok, creo que con esto ya ni siquiera es necesario utilizar habilidades. Ok. Está súper cool este Shadow también. Literalmente es un tigre. Es un tigre de Bengala con una cadena en el cuello tipo esclavo. Y con su yunque enorme. Que no es un yunque, tiene un nombre en específico. No tiene forma de yunque, es más como de este tipo de tipo de forma de metal redonda, como que las que se usaban antes para la demolición. Es ese tipo de ¿cómo se llama? A ver, cambiar persona. Genial. Genial, nos sacamos la lotería, podría decir incluso. Tengo que reemplazar personas, es cierto, huevón. Antes de entrar aquí debí... ¿Tengo a Lilem registrada? Tal vez sí, tal vez no, no lo sé, huevón. Tiene bastante rato desde la última vez que registré personas, la puta madre. Pero sí, creo que sí. Nos toca que reemplazar aquí, ¿no? Y ya se me fue la idea de que estaba conversando antes de que nos apareciera el persona este. La puta madre. ¿Habíamos descubierto ya la escalera? No, todavía no. Ok. Ok, tenemos que seguir luchando entonces. Vamos a curar a todo el mundo por acá.
que esta vez vamos a usar mi habilidad para poder curar a los demás. Aunque como somos los protagonistas, somos el miembro de la party más versátil de todos, lo cual significa que todas nuestras estadísticas están sumamente balanceadas y que no destacamos realmente en nada. Lo único que destacamos es nuestra versatilidad para cubrir elementos, lo cual se traduce en tener varias personas y no solamente uno fijo como el resto de miembros del equipo, pues, ¿no? Que cada uno, pues, se podría decir incluso que tiene su rol definido en cada combate, ¿no? A ver, vamos a usar a Moikane para ver si es que tienen algún tipo de debilidad. Oh, ok, justo, son débiles a electricidad. Aunque ninguno de los compañeros tienen cobertura de electricidad, entonces me tengo que encargar yo solo de todo. Oh, ok, la habilidad especial de las chicas, genial. A ver. Pues ya tienen súper baja vida. Oh, ok, genial. No tienen resistencia a ataques físicos. Y este Shadow de aquí también es un recolor de otro Shadow que se nos presentó en el primer dungeon, pues, ¿no? Vamos con más magia, tal vez. Al menos específicamente para este persona, siendo que más que todo casteamos habilidades que ocupan puntos especiales y no tanto golpes o habilidades físicas, pues, ¿no? En ese caso, más que todo me voy por la resistencia. ¿Y por qué la resistencia? Porque al momento de fusionar personas, cuando nosotros fusionamos las personas, estos heredan también parte de las estadísticas que van ganando poco a poco individualmente, ¿no? Y se fusionan también las estadísticas. Entonces, si nosotros le agregamos ya sea más resistencia, más magia, más lo que sea, agilidad, lo que sea, extra a un persona, estos se pueden transferir también en los que se convierten en la fusión final, pues, ¿no? Ok. Bueno, tantas ganas de verme, ¿verdad? ¿Qué son estos diálogos? Hasta me da pena incluso leerlos, por eso es que me los estoy saltando, sinceramente. Ok, vale, seguimos entonces. Mierda. Oh, ok, no era un Shadow regular. Es solo un especial nada más. Ok. Entonces, literal, se podría decir que 50 y 50 en cuanto al farmeo. Se podría dividir en el farmeo tradicional, el de toda la vida, o sea, enfrentarse a enemigos, ya sea de forma regular o con una estrategia, ¿no? Y el otro 50%, al menos en esta franquicia en específico, sería el de fusionar personas. Ya sea de la misma forma, pues, ¿no? De una forma tradicional, sin saber qué es lo que te va a tocar, o con estrategia, utilizando la calculadora para saber exactamente qué tipo de persona quieres. Y también sabiendo qué tipo de habilidad exacta es las que van a heredar también. Entonces es muy importante, dependiendo también de cada estilo de juego de cada uno, pues, ¿no? A ver, que por cierto, no averiguamos ningún tipo de debilidad si es que tenía esta persona. O Shadow también. A ver, vamos a ver si es que cubrimos todos los elementos que tenemos al momento. Oh, y genial, tienen debilidad a viento. Ok, ya que podemos explotar la debilidad, pues no va a ser realmente necesario utilizarlo más.
Ya que no tienen resistencia a físicos, entonces nos ahorramos bastante. Pero que bastante incluso. Puntos especiales de esta forma nada más. Que al menos para los niveles bajos es la forma más óptima de jugar. Ok, seguimos por acá entonces. Hay un Shadow acá. Me vio la puta madre. Ok, nos está persiguiendo, pero no tiene demasiada cobertura al parecer. Ok, mierda, aquí hay otro también que ni siquiera me había dado cuenta. Qué raro que... Se me hizo súper raro de que no me haya dado cuenta de que está aquí, siendo que pues venimos de esta misma dirección. Y que no haya spawneado como tal, se me hace un poco raro. No renderizó... más de recolores. Ok. Ok, esto puede ser interesante y desastroso a la misma vez, huevón. A ver, déjame ver. Ok, es débil a la electricidad, lo cual nos puede dar una buena ventaja, pero ya he estado usando bastante los puntos especiales. Pero a ver, pues, no nos queda de otra. A ver. Oh, pero es cierto, estoy bloqueado con esta persona ahora y no puedo hacer más. Entonces vamos a aprovechar nada más. Ajá, vamos a bajarnos a los demás. ¡Uy, genial! Aquí yo es que con la asistencia para darle un crítico a todos. Genial, huevón. Para asegurar el all out attack. Tienen bastante vida, por cierto. Vamos a intentar con... no, pero no es necesario. Ya me di cuenta de que tienen... a ver, vamos a ver con este otro Shadow. A ver qué tipo de debilidades podría tener. Vamos con Bufu esta vez también, solo por esta vez. Ok, al parecer que no... Al parecer no tiene debilidades. Sí tiene debilidades. Es débil al fuego. Genial, huevón. Ok, ataque. Se bufeó el ataque, pero pues ya se murió. Y pues de nada le sirvió también. A ver. Sin objetos. Pero hay... mierda. Me gustaría agarrar... no, pero creo que este lo tengo tal vez. Ok, vamos con dos más. Evitar encuentros. Más dinero. Ok. La carta del persona titán. A ver, veamos con cuál puedo sustituirlo, tal vez. Creo que puede ser Valkyria, siendo que... bueno, pero no recuerdo. O sea, sí recuerdo la última vez en que lo registramos. Y creo que desde ese entonces incluso no ha subido de nivel. Entonces no hay ningún problema con reemplazar a Valkyria. Ok, hay un Shadow aquí también. A ver. Vale, esto es electricidad, ¿verdad? Viento. Bueno, yo es que se va a encargar de ellos entonces. A ver. Vamos con Lakshi. Cortabrazos, pues, ¿no? Lo de siempre. Ok. Ok. Ya ni siquiera es necesario tener que atacarle con todo al otro. Ajá. Y lo mismo con este de aquí también. De hecho, creí que se iba a tardar incluso no solamente 2 golpes, sino que con 3. Pero 2 fue suficiente. Así que pues va bien. Se nota bastante que hemos farmeado en el último dungeon un montonazo.
Y bueno, la razón más que todo del farmeo que tuvimos fue por el boss de mierda. Que nos one-shoteaba literalmente todo el equipo. A ver. Pero valió la pena, supongo, farmear bastante. Ya que no estamos sufriendo para nada con este dungeon. Estamos subiendo por los pisos relativamente sin preocuparnos de más. O sea, súper de chill, la verdad. ¡No! ¡Ah, mierda! Este es un mob nuevo incluso. Fuck it. Lo cual no es bueno. Ok, vamos a tratar de escapar. A ver, déjame ver. Debilidad, ok. ¿Qué podría hacer mientras? Aunque creo que lo mejor sería usar habilidades tal cual, ¿no? Pero habilidades físicas más que todo. Oh, ya podemos escapar. Sí, sería lo mejor, de hecho. Escapar de una vez. Ya que nos agarró por sorpresa Shadow, la verdad. Entonces, sería lo mejor, sinceramente. No sé por qué, pero este piso está lleno de vapor. Aguanten, chicos. Chicos, pero qué raro. Se supone que solo estamos... ok, se refiere al equipo. Iba a mencionar de que se supone que solo debemos rescatar a Kanji, no a múltiples personas. Ok. Todavía se me hace un poquito caro enfrentarnos a estos bros, sinceramente. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, vamos a usar habilidades físicas. Ok, a ver si es que de repente ahí con un crítico nos puede salir unos cuantos críticos más para poder derrotarlos a todos, pues, ¿no? Es que tienen un montón de vida, no me jodas. Un montón de vida tienen. Y bueno, esta habilidad no es tan... tienen demasiada vida, no. Creo que va a estar muy complicado, sinceramente. Puño sónico. Bueno, creo que sería lo mejor incluso. A ver. No, es que tienen demasiada vida. A ver, vamos a enfocarnos en solo uno. A ver si es que de todas formas tal vez... puta madre. Podríamos aprovechar aquí el nada más derrotar a uno. Aunque lo ideal es derrotarlos a todos, pues, ¿no? Pero viendo la cantidad... Pero la cantidad de vida que tienen es muy complicado si es que no nos enfocamos en uno solo incluso. Entonces, pues, no es dado. Pues. ¿Lo falló de nuevo? No jodas. No jodas, lo falló de nuevo. Y el juego sabe que nos estamos enfocando en uno solo, huevón. Y por eso es que nos han reducido aquí. O bueno, o le ha aumentado tal vez al mob. Tuvo un fallo crítico, huevón. Can you lift me up? A ver. Y es que el juego se da cuenta cuando nos enfocamos en uno solo, porque el juego sabe también que es la estrategia correcta. Al menos para nuestra situación, pues, ¿no? Tal vez no para los demás, pero sí para la mayoría. No me había dado cuenta que teníamos muy poca vida. ¿Pero cómo, huevón? A ver... Ok. Ni siquiera me había dado cuenta que teníamos tan poca vida. What the fuck.
O tal vez es por abusar las habilidades estas físicas, pues, ¿no? A ver. A ver, vamos a curarnos también de nuevo. Para ver si podemos aguantar un poco más. Oh, ok, sí me lo imaginaba que en algún momento iba a pasar. Ok. De hecho, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado. Precisamente por eso es que no estuve utilizando habilidades de nuevo. Otros Shadow más. Ah, no, pero este creo que sí lo tuve. Así que no me es tan esencial. Subimos de nivel también. Y mira, incluso matando uno solo, nos dieron un montonazo de experiencia. Y subimos de nivel incluso. Sientes que otro cambio está a punto de ocurrir dentro de ti. Lo más probable es que haya pasado es que nos hayan extendido la capacidad de deportar cierta cantidad de personas. Entonces es una expansión. Ajá. Ahora puedes albergar hasta 10 personas, dice. Ok, Chie también subió de nivel. Yukiko subió de nivel también. Ok. A ver, entonces, pues continuamos. Ya se empieza también a notar un poquito la dificultad en cuanto... Dice, una enorme cantidad de vapor se filtra desde el otro lado de la puerta. ¿Quieres abrir la puerta y cruzarla? No, porque podría ser un boss. Entonces, lo mejor que podríamos hacer es terminar de explorar este piso y volver para poder fusionar personas. Y para ver si es que nos podemos... si nos podemos poner súper OPs, la verdad. A ver si es que se da la vuelta en algún momento el Shadow este. Por favor. Sí, creo que la mejor estrategia sería limpiar este piso y luego regresar. Oh, estos son débiles a electricidad, si no me equivoco. Oh, pero no tienen resistencias a ataques físicos, entonces vamos a aprovechar eso. Son 5 de nuevo también estos. Aunque por el mismo motivo de que son muchos en número, pues no tienen demasiada vida, la verdad. Ok. Ok, dejemos que Yukiko se encargue del otro. Ok, con el otro ya no es necesario siquiera tener una estrategia como tal. Ajá. Pero que más que suficiente. Oh, mira, Yosuke también sube de nivel. Genial, huevón. Ok. Seguimos para aprovechar en farmear un poquito antes de entrar en esa puerta que parece... O bueno, hay una probabilidad grande de que sea un boss también, ¿no? No sabemos si es que va a ser una cinemática nueva o si es que va a ser un mini boss antes del boss final, porque siempre hay un mini boss o un sub-boss. Este piso nada más es un cuadrado. Entonces no hay nada más que explorar, de hecho. Ok, entonces creo que tenemos luz verde para volver a la entrada y ir directamente a fusionar personas, ya que nos va a sentar súper bien, siendo que tenemos personas nuevos. A ver, usamos un Talugo y con eso nos salimos. ¿Estás bien, maestro? Tampoco te pases, dice Teddy. Terry iba a decir. Dice Teddy preocupado. Volvemos a la entrada entonces. Necesitamos ir a la habitación terciopelo, tío. A poder fusionar a estas personas, pues, ¿no?
para ver también qué tipo de personas podemos fusionar. Pero lo que primero vamos a hacer es... vamos a registrar nuestras personas. Ok, ¿dónde era para poder registrar? Consultar compendio. Creo que era aquí, ¿no? Ajá, registrar. Vamos a registrarlos a todos entonces. Ajá. Genial. Ok. Están todos registrados. Que pues, el registrar personas significa que podemos acceder a esos específicos personas con las específicas habilidades que nosotros hemos adquirido con ellos. Y es literal como una bóveda, ¿no? Y es como que un guardado. Por eso los registras. Un guardado para que tengan las mismas características desde la última vez que ya sea hayan subido de nivel y de la misma forma hayan ganado una habilidad pasiva o lo que sea, ¿no? A ver, usar cartas de habilidad, comprar cartas de habilidad. Rebellion. Aumenta la probabilidad de críticos, un aliado. Me gusta esta habilidad, aunque creo que la tengo en un persona, entonces creo que no me haga sinceramente falta dar cartas de habilidad. A ver, vamos a darle, reduce la probabilidad de que te pillen por sorpresa. No, reduce la defensa de un enemigo durante 3 turnos. Ok, es una habilidad bastante normal. Reduce la probabilidad de golpe y evasión de un enemigo. Ok, cura silencio, inflige... Disculpa. Que por cierto, nada más, antes de empezar a hacer el stream, cené, entonces por eso es más común andar eruptando pues de lo normal. Bufu, Agi, Rakunda, defensa, probabilidad de golpe. Ok, creo que al menos por ahora no nos hace falta. Seguro que quieres dar Agi. Vamos a darle todas las cartas que tenemos porque pues no nos van a hacer falta. Siendo que tenemos todas estas habilidades también con las personas que ya hemos tenido y que tenemos también. A ver, entonces pues ya es el momento de fusionar las personas. Dice, esta es la predicción de hoy. Ok, dice, crea un persona del arcano justicia. Justice. Experiencia extra de vínculo social. Ok. Añade Maragi. Maragi creo que es el segundo nivel. O el primer nivel múltiple del elemento fuego, si no me equivoco. Ok, a ver si es que podemos fusionar a alguien del arcano Justice, Justicia. Legion. Conozco a esta persona del Persona 5. Y pues en general es un persona ok. La verdad es que no resalten mucho. Lo único que sí es que tiene bastantes resistencias. Eso es en lo que resalta. Aunque sus estadísticas no son las mejores, pues, ¿no? Más que todo este Shadow, esta persona, sirve mucho para en niveles bajos. Es un persona de nivel inicial, se podría decir incluso. Guapo. Aglao. Fuego, ok. Ruptura de fuego anula la resistencia al fuego de un enemigo. Ok. Nada interesante. Jack Frost. Grand Pixie. Creo que este sí lo tuve incluso, ¿o no? Inflige daño eléctrico. Medio. Al nivel 24. Lo cual está súper cool, de hecho, siendo que no tenemos demasiadas personas con cobertura a electricidad titania. Oh, ok, esto nos rebasa un poco el nivel que tenemos.
Muro rojo. Añade resistencia al fuego a un aliado. No es una muy buena habilidad. Restaura moderadamente los puntos. Ok, diorama. Oh, este es el nivel 2 de la habilidad de curar. Daño viento. Ok. Sí podría ser viable este persona. Ray Frost, que me acuerdo mucho en Persona 5, pero este persona en particular era un persona de Endgame, entonces me sorprende que en 4 sea relativamente early game. Y bueno, como es una variante de los Frost, pues tiene habilidades hielo. A ver. Jack Frost, Kusith, Jack Frost. Y bueno, Jack Frost se podría decir incluso que es el Pikachu de la saga Shin Megami. Y por lo mismo de la saga de Persona. Es el más conocido. A ver. Unicornio. Bueno, estos también nos rebasa mucho los niveles. Pero a ver... ok, también tiene electricidad. Tiene 2 debilidades, eso sí. Luz, probabilidad baja de asestar golpe letal a los enemigos. Ok, tiene insta-kill, pero los insta-kills no me gustan. Sinceramente no es mi tipo de estilo de juego. Entonces no me veo realmente usando un insta-kill. Ni en este, ni en los demás personas que vaya a jugar. Ok, Ansu no es un muy buen persona. Reina Mab. Este persona también, de hecho lo recuerdo por Persona 5. Y de misma forma que King Frost, es un persona super late game. Ok, daño eléctrico, pánico. Ok, me gusta esta habilidad. Revive a un aliado. También, genial. Es una muy buena habilidad, por cierto. De hecho me vendría súper bien tener esta habilidad para poder revivir a los demás. Ya que todavía no tenemos con ninguno del equipo esta habilidad como tal. Ares. ¿Qué dice? Inflige daño físico leve. Ok, no es nada especial. Aunque puede tal vez tener una habilidad pasiva. Posibilidad del 10% de reflejar ataques físicos. Mira, ve, tiene esta habilidad. Es una habilidad pasiva, pero es un 10% nada más. Y reflejar ataques físicos, pues es muy condicional. Entonces, al menos a estas alturas, no es algo que se le debería dar prioridad, sinceramente. ¡Ah! Ok, a ver. Ok, quiero checar algo por acá. Un momento antes de continuar aquí. La verdad es que se ve bastante bien. Quería cerciorarme de qué tan bien se vería la cámara web del stream, checándolo yo en mi stream de Twitch. Y la verdad es que se ve muy bien. Dice, me iré a dormir, que mañana hay clases. Dale, Jason, no te preocupes. Otro día nos vemos, pues. Y descansa, mi bro, que descansa. Que te vaya bien mañana. Y ahí otro día, Oye, que por cierto, Jason, antes de que te vayas, a ver si jugamos el domingo, pues, al VR chat. Se ve GG. Sí se ve, sí, verdad que se ve súper cool. Y también le cambiamos el marquito aquí a la cámara web, pues. Y se ve súper cool, la verdad. Se ve bastante bien, me ha gustado mucho. Y a ver si jugamos el VR chat el domingo, esta vez sí, pues, ¿no? Ya estoy un poquito menos ajetreado, entonces fijo que voy a poder. Así que sin ningún problema, la verdad. Aramitamas, asalto. Ok. Nada especial. Principado tiene Hama. Pero es solo un... ok, vale.
inflige daño físico leve por 2 a un enemigo. Ok, nada mal. Dice, va, tengo el domingo libre, ahora ando full viciado al Valorant. Dale, pues entonces el domingo jugamos, pues ya que también como andas viciado al Valorant. Y por supuesto que no te quisiera romper la racha de días que vas jugando Valorant. Que por cierto, mira, yo que apenas empecé a hacer streams esta semana en miércoles. De hecho, yo estaba checando el Twitch por ratos para ver si hacías tu stream. Entonces de que no hicieras stream se me hizo hasta extraño incluso. Entonces, bueno, para poder estar en uno de tus streams, pues no, y entonces se me hizo extraño de que no hayas hecho stream. Me imagino que es por lo mismo de que te enviciaste con el Valorant. A veces pasa, pues, ¿no? Por temporadas hay un juego con el que te enganchas un montón y como que dejas un poquito de lado el resto. Este persona es muy bueno para habilidades físicas, sí lo recuerdo bastante, de hecho. Y dale, pues el domingo jugamos VR Chat un rato, entonces. Creo que este persona lo he visto en 5 también, si no me equivoco, aunque se ve un poco diferente. Matador. Sí, creo que sí, aunque creo que en Persona 5 tiene un diseño un tanto diferente. No tanto, solo un poquito. Oscuridad, probabilidad baja de estar golpe letal. Oscuridad, claro, es la... qué genial, entonces no estaba equivocado. Es las habilidades de luz o Hama y oscuridad, pues, ¿no? Darkness. Ok, vale. Aunque, muy aparte de los insta-kill, también hay habilidades regulares de este elemental. Dice, es que cambié de 2 a un monitor. Pues saqué la tele y me quedé solo con el monitor y ando configurando cosas como controlar el OBS desde el celular y ajustando cosas como que ahora pase de 40 a 100 FPS en Ford y todos los juegos. Ok, vale, sí es cierto, pues, ¿no? Todavía es muy nuevo todavía tu PC, entonces te estás encargando de configurar todo de la mejor forma para que puedas tener y jugar de la mejor forma también, pues, ¿no? Pero ¿por qué? Qué raro, creí que iba bastante bien tus 2 monitores. ¿Por qué motivo te deshiciste del otro, pues? ¿O es para tener más FPS, como lo estás mencionando ahora? Me imagino que es por eso, pues, ¿no? A ver. Y bueno, cuando las cosas son nuevas, incluso hasta te puedes tardar más de una semana o hasta incluso un mes para que tengas todo fijo tal cual como te gustan, pues, ¿no? Entonces, tómate tu tiempo en configurar todo y tómate tu tiempo precisamente para que todo quede exactamente como tú lo quieres. Nigi Mitama. Este persona está muy bueno para tenerlo exclusivamente para que se encargue de los estados. Los estados que puedan infligir los shadows en los dungeons, pues. Dice Shishai. Ok. Leve. Ok, este es un persona del elemento rayo. Betal. Ok, parece es como una quimera elefante algo. Reptil. Silencia a los enemigos, infunde miedo. Sí, es que la TV me limita a 60 FPS. Todos los juegos y tiene colores menos vívidos. Entonces ando checando cosas como es las escenas y ando viendo si consigo un segundo monitor. Bueno, pues. No, pero ¿no crees que si... bueno, a ver, pero ¿es más que todo el monitor o cómo el monitor procesa los colores?
o es porque te baja el rendimiento y los FPS, ¿no? Como producto. O es nada más por la... O sea, porque si dices que quisieras otro monitor, yo intuyo que es simplemente por cómo muestra los colores, pues, ¿no? O tal vez que tiene limitantes. Ah, ok. Supongo que no tiene cobertura de más de 60 FPS y que también por cómo muestra los colores no es lo mejor para para hacer un literal un segundo monitor, pues. No quieres la mejor cantidad de FPS y de colores. Me imagino que eso es a lo que te refieres, entonces. Aunque con un monitor con esas características que quieres, por ejemplo, te va a tocar que hacer un poquito de investigación para saber qué modelo específico necesitas, pues, ¿no? Hay un montón de monitores. Entonces creo que lo mejor que podrías hacer es investigar bastante, ver reviews bastante. Creo que es lo mejor incluso que puedes hacer. Un montón de reviews te va a servir muchísimo para saber y comparar los diferentes tipos de monitores que probablemente te vayan a interesar, pues, ¿no? Dice, la TV me baja el rendimiento porque ya tiene sus años. Ah, ok, vale, quiero un segundo monitor para estar pendiente a todo durante los streams. Sí, claro, por supuesto. Y es que se sentiría incluso súper extraño con un solo monitor. Fijo necesitas dos para tener el OBS a un lado, así como lo tengo, y yo pues mi display que tengo aquí arriba en la consola, pues, ¿no? No me acuerdo. Mira, voy a ver si es que tengo este video. Vi hace un tiempo un video en TikTok de un monitor que es calidad-precio, o sea que es sumamente barato, pero de todas formas tiene un montón de características y es precisamente un monitor para PC, pues no es una TV como tal. Entonces, voy a ver si es que lo checo. Creo que lo debería tener en mis guardados de TikTok. Y si lo encuentro, pues ahí te lo mando a ver si es que te sirve, pues. De repente te puede servir. A ver. Oh, no, es el mismo. Ok, ¿cuál era? Quiero este persona. Me va a servir un montón para tenerlo exclusivamente para que sea el persona que se encargue de liberar a los demás de los estados. Ok, este es demasiado nivel que no tenemos todavía. Andra. Ok. Sí, es eléctrico. Sí me acuerdo de este persona en específico también. De este también lo recuerdo incluso. Phoenix, Kusith. Que no me va a servir ya este persona, pues, ¿no? Oh, Anubis. Ok, recuerdo a esta persona también, aunque esta persona en específico más trata de... es como que un persona de instakill, pero a contrarias de otros, este tiene probabilidad media de poder asestar un instakill. Dice, otra cosa que está heavy. Ah, ok, heavy. Que está heavy son los estudios. Me está tomando mi tiempo para leer porque estadísticas y probabilidad con trigonometría no van de la mano. Oh, claro, me imagino, pues, ¿no? Tienes que dividir bien tus tiempos, pues, y organizarte bien con tus tiempos. Tiempos, pues, para dedicarte, por supuesto, a tus estudios. Y para el resto de cosas que quisieras hacer, incluido, por supuesto, el streamer, pues, ¿no? Entonces, debes organizarte bastante bien en tus tiempos, saber de qué tal, de esta hora a tal hora voy a hacer tal cosa, ¿no? Y mantener ahí tu ritmo siempre. Mucho cuidado con descuidar una cosa para hacer mucho la otra también, pues, ¿no? Porque siempre es posible poder mantener todo en una sola línea. Pero pues, si por ejemplo te está faltando más tiempo para tus estudios, pues lo mejor sería es que le des prioridad también.
Entonces, depende cómo va la situación, pues, ¿no? Tú debes también ahí ejercer tu juicio propio y ver dónde te hace falta dar prioridad o no, pues, ¿no? Y sobre todo si se trata de estudiar, que es lo más importante también. Oh, Narciso, me acuerdo de esta persona. Que es un persona late game de Persona 5. Y se le ve el poto. Ajá, esta persona no es tan importante, la verdad. Tiene buenas habilidades, sí, pero pues no es tan bueno. Ameno Usume también me acuerdo mucho de este. Ah, ok, llegamos al final entonces. Dice, bueno, te dejo, mañana me van a dar masa en trigonometría. Dale, bro. Cuídate, pues, sí, esfuérzate bastante ahí. No descuide de tus cosas tampoco, tus estudios. Trata de esforzarte lo más que puedas, pues, ¿no? Y ya luego nos vemos. Chao, cuídate. Nos vemos más que todo el domingo, pues, para jugar un rato VRChat. Y ya, pues, ahí nos vemos. Cuídate, bro, cuídate. Que tengas buena noche. A ver. Ok. Antes... a ver, pero... Creo que el persona más importante que teníamos acá era... Mitama algo. ¿Niki Mitama era este? Ok, sí, porque... Ajá, este se... Tiene a leguas se le nota de que es el tipo de persona que no solamente es un healer, sino que también o que se encarga de todos los estados que pueden ser causados por Shadows. Entonces es sumamente importante y de hecho nos quitaríamos un peso muy grande si es que fijamos un persona para específicamente este de aquí. A ver, tenemos 2 recetas para Nigi Mitama. Uy, y estas mismas recetas involucran también nuestros 2 personas más importantes. Pero creo que este sería el mejor incluso. Pero a ver, Sarasvati, más que todo nos es importante. ¿Por qué? Porque tenemos esta habilidad pasiva que nos regresa 5 puntos especiales, ¿no? O sea, se regenera un poco la barra. Aquí, por ejemplo, Omoikane ya no es tan importante. Y Oberon apenas lo tenemos. Entonces, cortabrazos tenemos esta habilidad con Lakshi. Entonces no nos hace falta. Y Lakshi también es nivel 23, creo que era. Entonces, pues, realmente no es necesario. Y sí. Y como ya tenemos registrados a todas las personas, los podemos invocar siempre que queramos, la verdad. Entonces... sí, a ver. Podría pasarle la habilidad pasiva, pero creo que podrían haber cosas más importantes incluso. Espera, antes de hacer la fusión, quiero checar las habilidades más importantes. Tienen media, lo cual es una habilidad buenísima. Inflige daño y hielo. Ok, creo que con esto nos podríamos... deshacer de la cobertura de hielo, ya que tenemos a Chía también que se puede encargar de la cobertura elemental hielo. Neutraliza pánico, miedo y furia, ok. Anula las bonificaciones de estadística de los enemigos. Esta habilidad es súper importante, de hecho. Penalizaciones, esta también. Y creo que los demás no son tan importantes, con excepción de estos 2, pero más sobre todo del ataque. Entonces creo que vamos con estas 3 habilidades. Y por Omoikane, ok, también tiene el reducir ataque. No es resistir viento. Reduce el daño de los ataques de viento. Ok, no es del todo importante. Y pues este persona mucho menos. Entonces creo que es lo mejor. A ver, entonces vamos con lo más importante. Media, Patra. ¿Por qué Patra? Porque se supone que este va a ser nuestro persona que se encargue nada más de quitarnos todos los nerfeos. Reduce... a ver, déjame ver.
Ah, no, pero están las otras habilidades, ¿verdad? A ver, déjame ver. Resistir viento, no. Anula, esto es más importante. Y anula, esto es lo más importante, diría yo incluso. A ver, reduce la defensa. Probabilidad, el ataque. Podría ser el ataque. Podría quedarme con ese. Aunque... A ver. Ok, a ver. ¿Qué podría sacrificar? Tal vez podría sacrificar media. Aunque de todas formas siento que podría tener esta habilidad con este persona mismo también. No sería como tal una pérdida tenerlo. A ver, creo que el bajar el ataque y defensa, al menos por ahora, no son tan importantes. Porque podría invocar a Sarasvati de nuevo y pues tendríamos la habilidad como tal. Creo que, y de hecho, la mejor estrategia en cuanto a persona es heredar las habilidades más importantes, huevón. Eso es lo esencial. Porque el resto de habilidades se pueden conseguir como si nada. Entonces no nos hace tanta falta. Entonces, creo... aunque esta habilidad es muy buena, huevón. Ok, creo que voy a sacrificar el curar a los demás. Para ponernos esta habilidad. Ok. Ok. Vigorizar 2 y... ¿dónde está? Ah, aquí está. Creo que con eso tenemos más que suficiente. ¿Qué dice? Ok. Ajá. Ok, vamos a ver. ¿Cuántas personas tenemos ahora? A ver. Ok. ¿Dónde está Nigimitama? Ok. Creo que podríamos fusionar un montón de personas incluso. Ok, vamos en búsqueda de nuevo. A ver qué podemos... Take Minakata. Oh, ok. Oh, ok. Leve. Ok. Este no me había aparecido antes. Parece como que una criatura mitológica incluso. Oh, es de fuego. Oh, creo que sé cuál es. Daño fuego medio. Ok. Ok, es sobre todo elemental de fuego. Andra. Oh, este sí sé cuál es. Incubo. Oh, este sé cuál es también. Oh, creo que este persona de aquí tiene una habilidad buenísima. O al menos lo tenía, por ejemplo, en Persona 5. Acometida asesina. Creo que debe ser esta, pues, ¿no? Inflige daño físico leve entre 1 a por 3 a un enemigo y probabilidad de agotamiento. Inflige daño físico leve entre 1 y 3 a un enemigo. Ok. Oh, son solo 2 nada más. Oscuridad, inflige daño de fuego leve a los enemigos. Analiza las prestaciones. Ok, esta habilidad yo la tengo con la bolita. Mitama. Entonces no nos hace falta estos dos personas. Entonces vamos a fusionarlo, pues. A ver, ¿qué podemos heredar? Antes de fusionarlo, quiero checar cuáles son las habilidades. Aplica daño físico, aumenta el ataque. Tal vez aumentar el ataque podría heredar. Y aquí anular las penalizaciones.
Fija daño fuego. Leve a los enemigos. Ok, es daño múltiple entonces. Sí. Anular las penalizaciones. Ok. Anular. Y aumentar el ataque. Ok. Sí, me acuerdo que creo que de ¿cómo se llama? De los personas, al menos en Persona 5, este era uno de los mejores personas para ataques físicos, al menos en el mid-game, mid-early game. Uy, subió de nivel 2 veces. Tajo Vendaval. Ok, genial, huevón. A ver, ¿qué más podemos fusionar por acá? Guapo, 70. Esta no la ves. Final fatídico. Inflige daño medio a un enemigo físico. Oh, ok. Aunque es nivel 30 y algo, entonces no podemos fusionarlo. Ondina. Este no lo había visto antes también, creo. Diorama. Ok. Principado. Oh, ok, sí me acuerdo de este. Incubo. Bueno, todavía no podemos tampoco. Nozuchi. Aumenta la probabilidad de infligir cualquier estado alterado. Esa es una muy muy buena habilidad pasiva. Muy, pero que muy buena. Ok, pero no podemos fusionar este todavía. Ok, vamos a ver en las fusiones normales. Ok, tenemos el Igor. Inflige daño físico leve a un enemigo. Ok. Creo que el Igor va bien. Titán, a ver, Macio. Inflige daño eléctrico leve a los enemigos. Inflige daño físico leve a un enemigo. Y probabilidad de pánico. Aplasta cráneos. Esa es la misma habilidad que tiene Chie, si no me equivoco. Entonces no la necesitamos. Ok. La verdad es que no nos hace falta este persona como tal. A ver, ¿qué sale? Oh, sale Jack Frost. Anula resistencia al hielo. Oh, en grupo. Entonces, que tiene daño eléctrico. Ok. Ok. Y... es que mira, el Igor tiene un montón de habilidades, por cierto. Dice brocheta venenosa, agi, despedazar. Ok. Racunda, reduce defensa. Ok, aumenta la defensa. Reduce defensa y aumenta la defensa. Fortalece los ataques de fuego en un 25%. Oye, es una muy buena habilidad pasiva. Cortabrazos, ok. Creo que lo más importante del Igor serían estas habilidades. Y no tantos las físicas, porque con las físicas ya tengo otras personas para encargarse de estas habilidades. Inflige daño físico leve a un enemigo. Ok, yo creo que... a ver, ¿qué podría hacer aquí? Ok, cortabrazos no va. Potenciar de fuego podría heredar esta habilidad a Jack Frost simplemente para poderse la heredar a otro. A otro. A otra persona, ¿no? Aumenta la defensa de un aliado durante 3 turnos.
Ok, esta habilidad ya tengo mucho, incluso. Ok, yo creo que con estas tres, uno, 2 y 3. No, uno, 2 y 3. Creo que las demás no me hacen tanta falta. A ver, ¿cuántas habilidades? Uy, puedo elegir una sola nada más para heredarle. A ver, daño eléctrico, daño físico. Es que tiene muy buenas habilidades físicas. Ah, reduce la defensa. Aumenta la defensa. Ok, vamos a pasarle entonces. Reduce la defensa. Nada más porque siento que nos estamos quedando sin... Oh. Oh, puedes elegir dos. A ver. Reduce la defensa. Ah, no. Puedo pasarle tres habilidades entonces. Aumenta la defensa. Y listo. Entonces estamos bien. Ok. Qué bonito el Jack Frost. Oh, creo que sería una muy buena idea dibujar a Jack Frost en stream. Ya que ya podemos hacer streams dibujando, entonces creo que sería una muy buena idea incluso dibujar a Jack Frost en stream. Sí, lo voy a anotar para que no se me olvide después. A ver. Un momento. A ver, creo que sí, ¿verdad? Ok, vale. Seguimos. Oh, ok, no quise hacer esto por acá. Siempre dejo mi teléfono aquí con el stream. Con el Stream Manager. Para poder ver ya sean notificaciones y etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Ahí lo dejo con el Stream Manager entonces. Listo. Ok, subió de nivel. ¿Subió cuánto? ¿Un nivel? Dos niveles. No. Sí, dos niveles. Ok, potenciado. Mira, tenemos potenciado de fuego y hielo. Ok. A ver, ¿qué podríamos hacer con Jack Frost aquí? Potestad. Hama. Ok, es un insta-kill nada más. Infunde pánico a los enemigos. Mahama. Probabilidad baja. Probabilidad baja. Pero ¿cuál es la diferencia entonces de estos dos? Porque dice probabilidad baja de asestar golpe letal a un enemigo. Luz, probabilidad baja de asestar. No entiendo mucho la distribución de habilidades en este juego. Ok, con eso tenemos más que suficiente entonces para poder enfrentarnos a más pero lo que creo que sí voy a hacer ahora. Oh, pero a ver, déjame ver algo por acá. Creo que me está faltando algo incluso. Oh, no, no, no es aquí. No, no, no es aquí, es aquí. Tengo el Lakshi, Nigi Mitama, Raksasa y Jack Frost. Ok, vamos a invocar a Sarasvati simplemente porque me ofrece bastante versatilidad. Entonces creo que nada más vamos a invocarle
mm, por si las moscas, si es que nos hace falta usarle y tal, ¿no? A ver, ¿dónde está Sarasvati? ¿Era? Sí, aquí está. Ok. Listo, entonces con eso tenemos más que suficiente para fusionar todos los personas que tenemos disponibles. Y bueno, los que nos vamos a encontrar más también en el dungeon. Es por eso precisamente que quiero dejar un montón de espacio para poder conseguir la mayor cantidad posible de personas dentro. Oh, es el piso 7 ya. A ver, lo más probable, al menos de que se haya extendido este dungeon en general y tenga muchos más pisos que el anterior, ¿no? Porque literal, si es que tiene la misma cantidad que el dungeon anterior, ya literal se estaría terminando este dungeon. Aunque lo dudo que este sería el último piso. Este otro persona de aquí. Estaría bueno checar qué debilidades podría tener. Ok, este es Lakshmi, si no me equivoco. Golpe veloz. Cortabrazos. Sí, es Lakshmi, ok. Reduce la defensa. Ok. Vamos con... Quiero probar a la Rakshasa. Vamos a probarle. Es que tiene muy buenas habilidades. 1x3 y 1x3. ¿Cuál es la diferencia? Probablemente este segundo agitación cerebral sea muchísimo mejor. Tajo Vendaval. Inflige daño físico leve a los enemigos. O sea... Oh, es la misma habilidad incluso. A ver. Ah, no, pero es 1 hasta 3. Y este es daño fijo, ¿no? A ver. No, a ver. Oh, es a un solo enemigo. Ok, ya entiendo. Ok, este también es un solo enemigo y este es a múltiple. A ver. Nada mal, quita bastante vida, de hecho. Aunque lo que me gustaría aquí es checar si es que... ¿Qué tipo de debilidad podría tener? Vamos a checarlo de una vez, si no, pues. Ah, ok, se murió. Bueno. ¿Tenían alguna? Sí, electricidad. Creo que ya no tenemos cobertura de electricidad, entonces... vamos a ir con lo que se pueda, pues, ¿no? Ok. No es necesario ya usar habilidades especiales. Ok. A ver. Bueno, no vamos a evitar ningún Shadow. ¿Qué dice? No leí bien. Dice una enorme cantidad de vapor. Oh, este es el cuarto. Ok, antes de entrar entonces vamos a curarnos todos. Diorama. ¿Quiero diorama? Restaurarlos moderadamente. Ok, esto es mucho más entonces. Media, también tenemos media. Pero vamos a usar a Yukiko nada más para que pueda curar a todos. Listo. Dale, pues. Y ya estamos. Oh, ok, sí toca miniboss, genial. Bienvenido al mundo de los hombres. No voy a interpretar nada esta vez. La llegada de un joven atractivo está subiendo la temperatura. Ok, dije que no iba a interpretar, pero... me gana el chiste. Para celebrar la velada de esta noche, he preparado una actuación muy especial. Un combate único y sin límite de tiempo. ¿Quién quedará en pie al final? Empezad
Empezad. Oh, empiecen a teñir el suelo de sangre, que la cosa está que arde. Por supuesto que no vamos a perder, Teddy. What the fuck. Gran carga. Ok. Ok, entonces con esto nos va a venir súper bien que tengamos a un persona con... ¿Cómo se llama? Con resistencia a ataques físicos. Rebellion. Probabilidad de críticos. Ok, esa es una muy buena habilidad, por cierto. Aumentar el ataque de un aliado. A ver, ¿a quién puedo aumentarle? No, vamos a aumentarnos a nosotros mismos. Y lo mismo vamos a hacer con Chie. Genial. ¿Qué puede hacer aquí? Yukiko, la verdad es que no mucho, sinceramente. Entonces vamos a atacarle con un Agi. Nada más por ahora. Ok. Silenciar. Permite escapar de la mayoría, ¿no? A ver, vamos con puño sónico entonces. Ok. Se aumenta el ataque aquí también. Vamos a quitarle los bufeos. Ok. Ahora sí, atacamos con todo entonces. Asalto. Vamos con lo mismo. Con Agi, porque realmente no podemos hacer mucho con Yukiko. Qué raro, ¿por qué tiene bufeado el ataque si le quitamos todos los bufeos? What the fuck. Puño sónico. Dale, pues vamos a darle puño sónico. Disparo. Ok, creo que recuerdo esta habilidad. Aunque puede ser otra también. A ver, vamos a cambiar de persona. Réplica. A ver. ¿Qué tiene Jack Frost? Ok, no tiene curativas, pero... Ok, vamos a usar a nuestro nuevo persona que tenemos. Sí, vamos a curar a Chie. A ver, vamos a curar un poquito a los demás. Ok, la probabilidad se le revertió. Vamos a ponernos lo mismo para poder evitar ataques, para aumentarnos la probabilidad de evitarlos. Ok, literalmente se sube el ataque. Bueno, es como que cuando hace carga, hace que el siguiente ataque físico haga daño por 2 o por 3, creo que era, no me acuerdo. O sea, se sacrifica un turno para hacer un montón, pero que montón de daño el siguiente. A ver. Oh, ok, vale. Vamos a cambiar de persona.
Ok, vamos a cambiarnos a Sarasvati para nerfearle el ataque, nada más. Ya. Ok, genial. Vamos a subirnos el ataque también, pues, con Chi, ¿eh? No tiene demasiada vida este boss, pero de todas formas... no quiero descuidarme tanto. Vamos con puño sónico de nuevo. Oh, ok, de nuevo. Ok, probabilidad de críticos. Lo bueno es que no tiene ataques múltiples, o sea que no puede atacar a varios miembros del equipo simultáneamente, entonces eso está bien. Si es que mata a alguien, va a matarlo... va a matar a solamente un personaje. No a todos, ¿no? Tajo vendaval. A un enemigo. A un enemigo. A ver. Le quitamos como 150 por ahí. Bastante de vida. A ver, vamos con asalto entonces. Ok, este es su turno, si no me equivoco, de atacar entonces. A ver a quién se decide atacar. Ok. Oh, se va a aumentar el ataque, pero ya no va a poder tener oportunidad de atacar, huevón. Ah, lo esquivo. Ok. Dale, pues. Por supuesto que íbamos a ganar, Teddy. What the fuck. Has obtenido llave de los baños. No, ni siquiera hace falta curar a los demás. Y ni siquiera tampoco hasta ahora hemos gastado tantos puntos especiales. Lo cual quiere decir que podemos seguir explorando el dungeon sin mucho problema. Ok. No hay moros en la costa. A ver. Bueno, es que también se me hace un poco extraño que no hayan Shadows por aquí. Y bueno, hablando de Shadows, pues... justo hay uno aquí. Oh, es un recolor, mira, de la manito. Sí, pero son dos. Entonces tenemos que lidiar con dos que tienen resistencia físicas. Entonces creo que lo mejor es escaparnos. Sí, porque gastaríamos demasiado nuestros puntos especiales. Entonces creo que no nos conviene por ahora, ¿no? Sería lo mejor. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Oh, ok, tenemos las escaleras aquí ya. Ok, otra puertita aquí. Oh, un cofre... bueno, pero... como lo mencioné anteriormente... abras o no ese tipo de cofres, la verdad es que no hace ningún tipo de diferencia, sinceramente. ¿Qué dice? Eso les da igual a los hombres varoniles. Eso no es en lo que me quiero convertir, dice Kanji. El mundo del que vienes parece muy complicado. Desde que nos conocimos, no he parado de darle vueltas al coco con conceptos muy complejos, como que soy yo. Así que entiendo más o menos cómo se siente Kanji. Hay que salvarlo. Ajá. Pues precisamente eso es lo... ¡Uy! What the fuck? Es primera vez que veo un Shadow así de grande, huevo. What the fuck. Ok. Y es la única... es el único camino. A ver. Ok, vamos a esperar entonces a que se dé la vuelta para tener la ventaja en combate. Pero es enorme este Shadow. Ok, es un escarabajo.
Ok, vamos a ver si es que tiene resistencia física. No tiene resistencia física. Entonces, pues vale verga, la verdad. No, nos lo vamos a... Vamos a darle vuelta, literal. A ver. No, probablemente ni siquiera es necesario utilizar habilidades. Ajá. Qué raro, pero... Ese Shadow se veía anormalmente grande, huevón. Súper, súper anormalmente grande. Ok, continuamos. Ok, hay un Shadow. Ok, está del otro lado. Pero no se da la vuelta, entonces vamos a rodearlo. ¡Ey! Es este mismo. Oh, ok. Es el recolor de estos. Lo único malo es que ahora no tenemos tantos elementos para poder descartar. ¿Sabes? Entonces creo que lo mejor que podríamos hacer ahora es atacar a varios al mismo tiempo. ¡Oh, un crítico! Vamos a darle al que derribamos, pues. ¡Oh, tiene resistencia! Ok, aquí vamos a aplicar lo mismo entonces. No, de hecho vamos a enfocarnos en este, ya que no tiene resistencia físicos. Oh, mira, otro físico. Genial, entonces. A ver, más resistencia. No, prefiero más resistencia. A ver, sin objetos. Y más resistencia. Y el persona, pues, para poder fusionarlo. Ya que este persona no destaca demasiado en nada. Incluso tiene debilidades bastantes. Entonces, no nos sirve para nada más que fusionarlos. Ok, hay un Shadow. Esperemos a que se dé la vuelta para poder tener la ventaja en combate. A ver. Ok, ahora. A ver qué sale. Oh, no. No es un buen mob. Ya que esos tienen resistencia físicas. Entonces, no. Con uno solo sí podemos lidiar, pero no con dos de esos luchadores. Ok, nada relevante. Ok, hay un Shadow y justo se va dando la vuelta. Lo cual significa que tenemos que esperar entonces ahora. A ver. Ok, ahora. Es el mismo mob de hace un rato incluso. A ver. Hace un montón de daño, no jodas. Ay. Ok, vamos a ver si es que lo podemos matar de una. Ok, sí. Este bro tiene resistencias. Vamos a ver si es que tal vez al hielo. Parece que sí. Tiene debilidad. Genial, huevón. Genial, huevón. A ver, ¿qué nos toca esta vez? Cambiar arcano. A ver. Tan. Evitar encuentros, conseguir llave del cofre, más dinero. Los demás no son tan esenciales como para elegirlos. Ok, seguimos entonces. A ver, pues.
Ok. Puede ser un shadow o un objeto. Ok, es un objeto. Entonces seguimos por acá. Que quién sabe cuántos pisos vaya a tener este dungeon. Lo que yo calculo, tal vez sea qué sé yo, en comparación al anterior, tal vez un 15-20% más de longitud. Ok. Por ejemplo, este Shadow también es súper grande. Y es el mismo tipo de Shadow. Y no tiene resistencia a este. ¿Cómo se llama? Vamos a darle a este. Solo le ocasionamos un solo golpe. Pero le dejamos el estado este. ¿Pero qué estado es este, por cierto? Es sueño. Creo que es sueño, ¿verdad? Un crítico incluso. No, pues ya valió. Ok, genial. Mitad de experiencia, más nivel. Tan, tan. Mitad del dinero. Y elegimos esta carta de habilidad. Y subimos de nivel a Rakshasa. Genial. Consiguió Auto Tarukaya. Auto Tarukaya, si no me equivoco, es literalmente bufearte con ataque al principio del combate, lo cual es súper, súper bueno para un persona que es exclusivo prácticamente de ataques físicos. Ok, hay un Shadow aquí enfrente nuestro. Pero creo que no es necesario. No, sí podemos enfrentarlo, pero creo que no es tan necesario enfrentarlo porque pues... mierda, nos descubrió. Bueno, las escaleras están aquí, entonces pues subimos nada más. Este sitio es estupendo, aquí se está de muerte. Algo va muy mal, dice Teddy. Maestro, tenemos que darnos prisa. Ok. Sensei, are you okay? Bueno, sí es cierto, había olvidado que teníamos poca salud. Y no solamente yo, Ok, con eso está mejor. A ver, ¿qué hay por acá? Me gusta mucho la ambientación de este dungeon. Aunque siento que estos colores saturados, naranjos, marrones y rojos, están muy, muy saturados. Entonces creo que eso rompe un poquito, tal vez, con la inmersión. Aunque estos colores están precisamente elegidos. ¿Por qué? Porque para hacer la alusión de que hace mucho calor. Entonces tiene un razón de ser, ¿no? Estos son débiles al hielo. ¿Tiene Chie ya la habilidad múltiple de hielo? Creo que todavía no lo tiene, entonces pues nos vamos, la verdad. Seguimos. Ok, no me había dado cuenta. Pudo haber sido muy peligroso incluso. A ver. Son dos maguitos. Es primera vez que nos encontramos con dos maguitos. A ver. A ver, veamos. Que por cierto, tenemos bufeo de ataque automáticamente al iniciar el combate. Entonces tenemos 3 turnos gratis para aprovechar las habilidades físicas, pues. Un crítico incluso. Genial, huevón. Con esto lo matamos. Sí. ¿Mabufu? Mira, sí tiene ya el elemental hielo múltiple. Ok. Pudimos haber generado un poco de experiencia en este último. Pero pues ni modo. Será para recordarse entonces.
Oh, qué genial, Yukiko Tech. Con eso terminamos. Este persona ya lo he tenido, pero este de aquí no creo. Aramitama. Perder carta repartida. A ver, ¿qué tal cambiar arcano? Oh, no me había dado cuenta de que era ese. A ver, perder carta. Oh, genial. Pero yo me voy a ir por más resistencia. Más que todo para bufear un montón a Rakshasa. ¿Cómo se llama? Y para aumentarle un montonazo la resistencia cada vez que podamos. De hecho, es súper importante tener una muy buena defensa. Y como ya no estamos tan al inicio del juego, entonces que bufeemos a los personajes con este tipo de bonuses que, por ejemplo, en Persona 5 no existen. Este tipo de bufeos de estadísticas. Pues si tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, ¿por qué no? Está ahí ese Shadow enorme. Ok, hay que esperar a que se dé la vuelta entonces. Sí, ahí se va dando la vuelta. Vamos a por él. Este es un mob nuevo y es un recolor también. Ok, vamos a ver si es que tienen debilidades entonces. Ok, eso es muy bueno saberlo. Tienen resistencias a viento. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ok. No debilidad a viento. Y a ver si hielo sí. Ok, tampoco. Vamos a ver a fuego entonces. Pero esta vez vamos a mandar... ¿Este es medio? Ajá, ok, sí es medio. Vale. Es débil al fuego, genial. Eso es muy bueno saberlo. Aunque como es uno solo ya, no es necesario realmente explotar la debilidad como tal. Olva. Oye, está muy chévere esa animación, estamos con veneno, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que podemos curarnos a nosotros mismos, a ver. Neutraliza pánico, miedo y furia. ¿Este es miedo o veneno es? Cura derribo o mareo. Pánico, miedo. Ajá. A ver, vamos a usar tal vez. Aunque lo dudo, creo que es veneno. Si no me equivoco. Ajá, sí es veneno entonces. Ok. Ok, sí es veneno parece. ¿Qué puedo hacer aquí? Nada más atacar físico. Sí es veneno. Ok, es bueno saberlo. No me habían envenenado hasta ahora. Entonces por eso es que no tengo ni idea qué tipo de estado sea. A ver, vamos con aplastacráneos. Vamos a curar al prota. Vamos a curarnos. Pero vamos a curarnos un poquito todos también, de la misma forma. ¿Cuánto tiene de vida ya? Oh, tiene muy poco. No hace falta curarnos entonces. Mierda. Muro rojo. Ok, es esa... Ajá. Te quitas la... Ok, no quita demasiada vida el veneno, entonces no me preocupa demasiado entonces. A diferencia de Pokémon, por ejemplo, en este juego los estados no duran más allá del mismo combate en el que fueron ocasionados. Entonces, realmente no preocupa si es que el veneno quita demasiado o no, porque terminando el combate, pues ya no lo vamos a tener. Mira, un persona nuevo.
Evitar encuentros. Vamos a elegir el persona. O bueno, no es un persona nuevo. Eso ya lo habíamos tenido anteriormente. Ajá, pero al menos ya lo tenemos para poder fusionarlo. A ver, vamos a abrir este de aquí. Puede que salga algo interesante. No. No salió nada interesante, de hecho. A ver. Son 3 también. No vale la pena, sinceramente. No me jodas a todos. Ok, esto no es bueno, huevón. Esto no es para nada bueno, de hecho. Ok. Yosuke se recuperó, pero eso no significa que tengamos la posibilidad de escapar aún. Así que vamos a utilizar la habilidad especial de Yosuke. Ajá, y nos fuimos. Ok, vamos a curarnos porque estamos todos muy bajos de HP. Yosuke es el que menos puntos especiales tiene, huevón. A ver. Vamos a utilizar media entonces. Listo. Fue un error y me lo sospechaba también. Enfrentarnos a esos comodines. Y es que a veces pueden ser muy jodidos también. Y por eso hay que tener cuidado incluso. No oigo la voz de Kanji. Muy bien. Voy a volver a ponerme las pilas para ir a buscar a Kanji. Ok, no está lejos, dice. Estoy seguro de que está muy cerca. Ok. ¿Dónde está? Ok, debe estar detrás de esto. ¡Boom! Ok, maguitos. Nada mal. Vamos con Rakshasa. Y vamos con Vendaval, Tajo Vendaval. Puño sónico. Crítico, genial. A ver si es que... Claro, para dejárselo a Yukiko, ¿no? Sí, Yukiko se encarga de este entonces. Ajá. A ver, esto no lo va a matar, pero lo va a dejar muy cerca. Sí lo mató, a la verga. A la verga, no me esperaba que quitara tanto. Ok. Ok, un Shadow grandotodote. Ese Shadow sí comió bien su papita. Su caldito. Ok, son estos bros de nuevo. Tienen resistencia físicos, pero son débiles al fuego. Yukiko tal vez se podría encargar de eso. Vamos con ataques físicos nada más. Ok, con Yukiko sí es que... creí que tenía ya vamos a escapar entonces. Realmente no vale la pena. Creí que Yukiko ya tenía elemental fuego múltiple para poder encargarnos de... mierda. De mobs que tengan resistencia al fuego exclusivamente. Ok, tenemos que esperar a que se dé la vuelta ahora. ¿Será el mismo mob? Ok, bueno. Es un recolor este. Ok, vamos a ir descartando poco a poco entonces, a ver. Ajá. A un enemigo, dice, a uno solo. A ver, vamos con este. Para quitarle a todos un poco, para ver qué tanta vida tiene.
A la ver, no tienen tanta vida, de hecho. Literalmente los one-shoteamos a todos. Subimos de nivel. Oh, genial. Genial, esa habilidad es para revivir. Ahora sí podemos revivir, si no me equivoco. Oh, déjame ver. Es aquí, ¿verdad? Oh, pero no puedo ver las personas de mis compañeros y tal. Oh, ok, vale. Este es... Revive a un aliado con el 50% de sus puntos de vida. Ok. Sí. No solamente Yukiko ahora puede revivir a compañeros del equipo, sino que nosotros también, con las fusiones que hemos estado haciendo, ya somos capaces de revivir a nuestros compañeros si es que mueren. Y no necesariamente tenemos que usar forzosamente un objeto para poder revivirlos, ¿no? Que es literalmente lo que hemos estado haciendo desde el principio del juego. Hemos estado reviviendo a compañeros usando objetos. Y solamente objetos. A ver, veamos qué es este mob de aquí. Ah, es el mismo mob. Ok. It's our turn first. Oh, there! Now's your chance to run. A ver. Aquí debe estar las escaleras ya. En cualquier momento deberían aparecer. Ok, no hay nada por acá. Oh, ok, aquí están las escaleras. Vamos a subir de una vez porque creo que no había nada más que explorar. Hay un comodín ahí, pero no le vamos a dar al comodín, la verdad. Ya que son muchos y enfocarnos en uno solo, también nos cuestan puntos de vida. No nos cuestan puntos de vida directamente, pero sí indirectos al momento. Oh, mierda. Al momento de querer curarnos al finalizar el combate, porque al usar habilidades físicas, pues perdemos vida de igual forma. Entonces, fijo, queremos curarnos, pues, ¿no? Esta debe ser. Puedo sentir a Kanji. Ok, no vamos a abrir la puerta, vamos a aplicar lo mismo. Vamos a escapar del dungeon. Vamos a guardar la partida. Y vamos a regresar. Vamos a volver a la entrada. Creo que no deberíamos tener que fusionar ningún persona, tal vez por ahora. O tal vez sí. A ver, déjame ver cuántos tenemos. Persona, a ver. Tengo Jack Frost, Anzu y Principal. Ok, puedo salir algo bueno incluso de estos tres. Entonces, vamos a ver si es que efectivamente puede salir algo bueno. A ver. ¿Cuánto vamos de stream? Oh, vamos 2 horitas con cuarto. Ok, nada mal, nada mal. A ver, vamos a ver. Consultar compendio y vamos a registrar nuestros personas. Es muy importante hacerlo. Cada vez que suben de nivel, tenemos que registrarlos, ¿no? A menos que, por ejemplo, hay unos ciertos personas que no valen la pena registrarlos cuando están en un nivel superior, dependiendo de las características que cada uno quisiera tener, pues, ¿no? En el persona para heredar. A ver, vamos a ver a Principal, Anzu y Jack Frost. ¿Qué podrían hacer? Gran Pixie. La verdad es que no me gusta mucho. Nunca me gustó mucho esta persona. Zionga. Ok. Aunque podríamos cubrir aquí lo que vendría a ser la cobertura eléctrica. Por ejemplo, Anzu no es una persona que sinceramente vaya yo a usar. ¿Y Magaru? No, para nada. Tenemos cobertura de viento con Yosuke, entonces pues no. Ok, Jack Frost, por ejemplo, es un muy buen persona, pero no sirve de mucho nada más.
que para cubrir el elemento hielo en caso de que lo necesitemos. Pero tenemos a Chi, entonces realmente no nos es necesario. Y disparo doble. Inflige daño físico leve por 2 a un enemigo. Por ejemplo, esta habilidad es muy buena. Bueno, al menos lo era en Persona 5, ¿no? Pero es muy muy buena. Y en Persona 5 esta habilidad es mid to late game. Entonces nosotros ni siquiera estamos en el mid game. Aún estamos entre medio del mid game y el early game. Entonces sería muy bueno de hecho heredar esa habilidad. Pero quien tiene las mejores habilidades aquí es por supuesto Jack Frost. Rakukai aumenta la defensa de un aliado, ok. Reduce la defensa. Aumenta la defensa y reduce la defensa. Neutraliza pánico y miedo. Anula la resistencia al hielo de un enemigo. Esta es una muy buena habilidad también. Inflige daño de hielo leve a los enemigos. Ok, este sí es hielo múltiple. Pero no es tan necesario. Entonces, potenciar fuego. Potenciar hielo, y fuego. Aumentar defensa. Reduce la defensa. Ok, tal vez... No, pero tengo estas habilidades también creo que con Sarasvati, si no me equivoco. Reduce el ataque y reduce la defensa. Ok. Reduce el ataque y reduce la defensa. Entonces aumenta la defensa, podríamos irnos, ¿no? Qué raro, ¿por qué está marcada esa habilidad? Potenciar hielo, potenciar fuego. Aumenta la defensa. Anula la resistencia al hielo. Estos 3... son 4, huevón. A ver. Elige las habilidades. ¿Cuántos podemos heredar? 3, 4. Ok. A ver, disparo que está aquí. Disparo doble. Ok. Nos deshacemos de eso, ¿no? Balzac, ¿no? Reduce la defensa. Aumenta la defensa. Ruptura. Creo que no vamos a elegir esta. Vamos mejor con... A ver. Sí, vamos con ruptura de hielo. Y con estas dos habilidades pasivas que son muy buenas. Tienes el rango 1 en el vínculo social correspondiente. Me pregunto cuánto poder se concederá. No sé por qué de la nada me acordé de Igor, pero Igor de Persona 5. Entonces Igor sería algo como... Tienes el rango. No, a ver, ¿cómo era que lo imitaba? Tienes el rango. No me acuerdo. No me acuerdo cómo era que lo imitaba, pero sí lo imitaba súper chido al Igor. Y es que el Igor tiene una voz súper profunda y gruesa, pero desde entonces, o sea, lo que tiene que ver con mi técnica vocal ya lo he mejorado muchísimo. Entonces, puede que haya estado utilizando una técnica muy mala, entonces ya no sé cómo hacerla, pues, ¿no? Pero bueno, vamos entonces. Genial. Ok. Ajá. Ok, genial. De hecho, con esta persona también tendríamos cobertura... tendríamos cobertura eléctrica. Pero no es tan necesario. Al menos creo yo. Ok. Ok. Entonces, pues ya no tenemos más que fusionar. De hecho, todos nuestros personas... la mayoría... Con, por supuesto, que es un invocado Sarasvati, que es menor al nivel 20, ¿no? Y Rakshasa es realmente un monstruo de los ataques físicos.
Entonces, pues, vamos bastante bien, la verdad. A ver, vamos, predicción. Oh, sí es cierto, podemos fusionar un persona del arcano justicia, pero creo que no es necesario. A ver. Ok, guardamos la partidita de nuevo. Y lo más probable es que sea un boss lo que se viene, ¿no? Y si no es un boss, debe ser una cinemática un poco larga, tal vez. Pero vamos a ver qué es, pues. Piso 11. No me había dado cuenta que tanto habíamos subido, what the fuck. Y de hecho, hemos estado subiendo súper rápido, siendo que en este dungeon los pisos son mucho más extensos que los del primer dungeon. Entonces es algo realmente extraño de que haya sucedido tan rápido. Ah, mira, es Kanji y no parece estar... Kanji! Bueno, no parece ser el Kanji poseído, o sea, el Shadow de Kanji, pues, ¿no? Ajá, exactamente. Oh, come now. Enough with this charade. Isn't it awful to deceive people? To deceive yourself? What's so bad about doing what I want to do? And that has nothing to do with it. Ok. I'm what you really want, aren't I? Hell no! Oh, how I hate girls. ¿What? Porque odia a las chicas. Ah, sí es cierto, porque jugaban con él. Ah, no, porque solo lo veían como un objeto, me acuerdo que mencionó Kanji. Pero re puto decir odio a las chicas. Creo que hay una mejor forma de decir que no te agradan del todo las chicas, ¿no? Bueno, al menos ese tipo de chicas, ¿no? Que solamente te ven como un pedazo de carne, literal. O al menos que es el caso. Al menos, claro, que este es el caso de Kanji, pues, ¿no? They look at me like some disgusting thing and say that I'm a weirdo. No, bueno, por lo general, cuando tú rechazas a una chica, que es, por ejemplo, el caso de Kanji, él rechaza a estas chicas, por eso las chicas se inventan cosas para hacerlo quedar mal a él, ¿no? Y lo hacen quedar a uno como si fuese lo peor, o que si fuese un rarito, o que si fuese lo que sea, pues, ¿no? Eso es, de hecho, es algo muy común que sucede. ¿Y por qué? Simplemente por el motivo de rechazo, por querer desquitarse de alguna u otra forma, pues, ¿no? Que le hayan herido el ego. Laughing at me all the while. ¿Qué dice? You like to sew? What a queer. Painting is so not you. No, pero, o sea, por ejemplo, a Kanji le debe gustar coser porque literalmente tiene una textilería en su casa. Y el negocio familiar que tiene es la textilería. A ver, tengo un momento, necesito hacer algo por acá. A ver. Quiero abrir algo por acá súper rápido, nada más. Oye, que por cierto... Oh, ok. Me he dado cuenta que el ángulo de la cámara ahora en el que estamos, pues tenemos muchísimo más luz y ya ni siquiera es necesario tener una lámpara como tal. Tal vez una lámpara para poder disipar toda esta área donde se encuentran las sombras, pero en general, justo donde estamos, ya no nos da demasiado la sombra a como era el ángulo anterior que teníamos. Entonces creo que ya ni siquiera es necesario tener una lámpara como tal. Nada más que, repito, ¿no? Para poder disipar las sombras que tenemos en esta parte, ¿no? But you're a guy. You don't act like a guy. Why aren't you manly? No podría decir que afeminado es Kanji, sino que es un tipo de chill, o sea, es introvertido, pues, puta madre. What does it mean to be a guy? O sea, a ver, a Kanji no le gustan las chicas, pero no que sea homosexual, sino que
no le gustan ese tipo de chicas. Y es que por eso digo que no se expresa bien, pues, ¿no? Porque Kanji dice, no me gustan las chicas, dice Kanji. Y por supuesto que diciéndolo de esa forma, se puede tomar de la forma equivocada, pues, ¿no? Y por eso digo que se expresa mal. Y también le gusta coser, pero no, probablemente no le guste coser porque, pues, no más porque sí, sino porque literal el negocio familiar que tiene él es de textilería, literal, ¿no? Entonces creo que este tipo de problemáticas que le han puesto al personaje de Kanji están bastante bien pensadas. Me ha gustado mucho cómo han implementado su personaje. Girls are so scary. I ain't scared of them. Men are much better. They'd never say those awful, degrading things. Yes, I vastly prefer men. Y el juego, por supuesto, que está utilizando este tipo de afirmaciones claramente para inducir a lo que vendría siendo el doble sentido, ¿no? Y desde ahí nace también lo que vendría a ser la problemática, pues, del personaje, ¿no? Dice, a la mierda, ¿qué te hace pensar que puedes decir esas estupideces en mi cara? Why, you're me, and I'm you. Eso es cierto. No. Aunque los Shadows no son precisamente uno mismo, sino es la representación de el estado mental que la persona puede tener, y también es como que una versión de nosotros o de uno mismo corrompida, pues, ¿no? Corrupta. There's no way in hell that you're me. Se va a transformar. Ok, es hora del boss. Oh, wow, no ha durado mucho el dungeon de Kanji. Creo que sí. Farmeamos un montonazo con el boss este de mierda que nos one-shoteaba, el del maguito, pues. Oh, es un físico-culturista con rositas. Es una representación bastante bien planteada. Por lo general, la forma final de los Shadows, de los bosses, tienen estas características que van de la mano de la trama del personaje en turno, pues, ¿no? Entonces, en este juego, por ejemplo, lo están haciendo bastante bien, me está gustando mucho. Ok, ya va incluso. Oh, creí que Kanji iba a estar disponible para el combate. Fuck, ok. I am a shadow, the true self. Ajá. I'm just being true to myself, and that's why I'll get rid of anything in my way. Ok. Are these Kanji-kun's true feelings? No necesariamente, pero corruptos. This isn't really him. It's just his emotions going haywire. Claro. This has nothing to do with you guys anymore. Didn't I just say I'm gonna get rid of you? Ok. Empezamos. Tenemos muy poco puntos especiales, lo cual puede ser jodido. Y es que realmente no pensaba yo que nos íbamos a enfrentar de una vez ya al boss como tal, ¿no? A ver, necesitamos una estrategia aquí. Ok. Que tiene... Ok, vamos a hacer lo esencial, vale. Anula, reduce el ataque. Ok, vamos a... Sí, tal cual. Nada más reducir el ataque. Creo que defensa por ahora no es necesario. Ok. Y como en cualquier tipo de boss, primero necesitamos deshacernos de los minions. Entonces,
Tenemos que deshacernos de estos bros que están a los lados. A ver. Oh, ok. ¿Dónde está la habilidad esta para aumentarle el... Ajá. Pero creo que tal vez no es bueno ponernos esta habilidad por ahora. Ok, vamos con un puño sónico. Ok, tienen bastante vida, sí, puta madre. Ok, vale. Es que primero necesitamos saber también qué tipo de estrategia el boss va a tener. Pero vamos a hacer lo más lógico, al menos por ahora. Y después nos encargamos del resto, ¿no? Ok. Murmullo prohibido. Ok. Oh, es veneno, fuck. Defensa aumentada. Ok, un crítico. Pero para hacerlo en primer turno está muy jodido, weón. A ver. Ok, a ver. Creo que Nigimitama puede hacerlo aquí. Anula las bonificaciones estadísticas. Ok, no es esto. Penalizaciones, a ver. Sensei, hurry and get rid of that poison! No. A ver. Oh, no es necesario, sí es cierto. Ok, solo inflige veneno. Porque lo otro no es tan necesario, ¿no? Ok, podemos curar a Chi, pero eso no quiere decir que nos estamos curando el veneno. Lo cual es... problemático. Ok, necesitamos la habilidad de curar veneno entonces, fuck. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? A ver... Ok, vamos a quitarle el estado a Chie. Ok, no es demasiada vida lo que nos quitan por el veneno, pero de todas formas, pues, ¿no? El veneno también debe tener un segundo efecto secundario. No solamente de estar infectados con lo que sea, pues, ¿no? Creo que en este combate es importante tener ataques múltiples, ¿verdad? Ok, vale. Sigamos viendo cómo avanza el combate. Tiene resistencia a viento. Ok. A ver, vamos con desmadre entonces, a ver qué sucede. Que por cierto, a contrarias de otros efectos, por ejemplo, de otros efectos de estados, el veneno no se cura, a menos de que nosotros mismos lo curemos, ya sea con objetos o con habilidades especiales, con hechizos. Entonces siempre vamos a tener el veneno. Pero a ver, ¿qué puedo hacer? Habilidad. Yo creo que sí, vamos a curarnos un poco. Ok. Ok. A ver, ¿a quién va a atacar? Sí, cierto. Absorber el espíritu. ¿Qué me robó? ¿Vida? Ataque aumentado. Ok, no fue tanta vida. Creo que no es del todo necesario ocuparnos de estos bros, siendo que no quitan demasiada vida. Pero sí son molestos, pues, ¿no? Ok, a ver.
¿Cuál sería la mejor estrategia entonces? Ok, el veneno es fijo. Tenemos que tener la habilidad esta para poder curarnos el veneno. Bueno, lo de curar los estados ya lo tenemos, ¿no? Y lo segundo sería tener habilidades múltiples para poder pegarle a todos los enemigos en simultáneo en un solo turno. A ver, ¿qué puedo hacer aquí, huevón? Ok. Ok, Sarasvati no tiene nada útil. Ok, bueno. Aumenta el ataque de un aliado. Lanza Tarukaya, ajá. Lakshi, a ver qué tiene Lakshi. Reducir defensa. Ok. Pánico, miedo y furia. Ok. Inflige daño de hielo medio a un enemigo. Ok. Oh, deben tener debilidades también. ¿A qué eran resistentes? A ver. Ok. This one's tough. Hang in there. ¿Cuál es la contraria a viento entonces? A ver, déjame ver aquí en el teléfono. Si tienen resistencias, eso quiere decir que también tienen debilidades, pues. Creo que es creo que es tal vez hielo o electricidad, si no me equivoco, ¿no? A ver, déjame ver. Oh, claro, pues. Le acaban de pegar a Yosuke con electricidad. Y Yosuke, su elemento principal es el viento. A ver, probémoslo. Yosuke's all poisoned. Aunque eso no quita todavía del hecho de que tenemos muy pocos, bueno, incluso menos de la mitad de puntos de experiencia, ¿no? A ver, veamos. ¿Absorben? Damn it. Who do they think they are? Absorben, ¿verdad? Yikes. This is one Oh, no. tough enemy. El Yosuke's boss all absorbió entonces. It's Ajá, strong. absorbe. Don't use- Ok, pero no tienen debilidad This one's tough. a Hang in la there. electricidad. Es normal nada más. A ver, vamos a probar con hielo y fuego, ¿va? ¿Qué podemos hacer aquí? Counting on you. Persona. Yosuke's all poisoned. Vamos a prolongarnos el ataque, el bufeo. A ver, vamos a atacarlos con fuego. Ok, parece que sí, alguien... Oh, genial. Oh, pero uno lo bloqueó, ¿por qué? It's really strong. Fire won't work. Oh. Ok, este debe de tener debilidad. Ok, no son It's iguales. strong, but it's also weak to. Ok, vamos a hacer algo aquí interesante entonces. Ataque. Ok. Muro rojo. Ah, mira, no sabía que el veneno sí se quitaba solo. Ok, se quitó el veneno solo, lo cual está súper cool, entonces no vamos a tener que preocuparnos. Aunque teniendo el veneno, claro, por eso decía, ¿no? Debe tener un efecto secundario doble. Que es el reducir el ataque físico, pues, ¿no? A ver. A Grand Pixie ilusionamos, ¿no? Ruptura de hielo. Aluna la resistencia al hielo. Claro, solo la resistencia al hielo.
¿Qué podemos hacer aquí? A ver. Ok. A ver, déjame ver qué puedo hacer acá. Ajá. Disparo doble. Ajá. A ver qué puedo hacer aquí. A ver, vamos entonces con Rakshasa. Yosuke's all poisoned. A ver, veamos qué pueden hacer, ¿no? Oh, solo le quitó una sola vez. Solo atacó una sola vez. Fuck, eso no es bueno. A ver. A ver, vamos con desmadre de nuevo. Para atacarle a todos en simultáneo. Medio. Ok, pero tiene ahora lo que sería la resistencia, pues, ¿no? Claro, pero a ver, déjame ver aquí el análisis. Oh, me olvidé acerca de probar la debilidad. Si es que tenía debilidad al hielo, fuck. A ver. A ver. Ataque revertido. Cogido de ira. Oh, es lo mismo. Oh, es otra animación. Oh, ok, la ira sí podemos. Sí podemos, Ah, mira, tiene desmadre también. Ok, aunque no quita demasiado, la verdad. Ok, puedo curar. A ver. Ok, le quitamos todo. Ok, genial. Ok, es que estamos cortos en... ¿Cómo se llama? Oh, ok. Estamos cortos en puntos especiales. Pero al menos ya más o menos sé cómo va la estrategia de ¿cómo se llama? De este boss. Defensa aumentada, ok, lo bufearon. Así más o menos se ríe. Vamos a curar a las chicas también, pues, ¿no? A ver, ¿cuál era? Creo que era Nigimitama, si no me equivoco. Ajá. Chie-chan's really pissed off. Ok, genial. Entonces solo nos falta poder curar el veneno nada más. Y estaríamos súper bien, la verdad. A ver. Vamos a enfocarnos. Oh, pero no puedo hacer demasiado siendo que tenemos poca vida, ¿no? Voy a curarme entonces. Tengo que curar a las chicas también. Fuck. Oh, cierto, vamos a probar entonces las debilidades. Ajá. Ok. Uno es débil al hielo y el otro es al fuego. Ok, tenemos un turno gratis. Ok, y no va a ser tan complicado poder matarlos a estos. Y creo que lo mejor que podríamos hacer incluso es enfocarnos en uno solo, huevón. A ver.
De hecho, lo que podríamos también es bajarles la defensa, huevón. Bajarles la defensa para poder acribillarlos, literal, y poder encargarnos de eso y enfocarnos nada más en el boss. I've already made my decision to go through with this. Get out of my way, A ver. or I'll crush you. Or I'll crush you. Mazio. Electricidad. Oh, ok, vale. Muro blanco. Oh, ok, resistencia, vale. Tarukaya, ataque. Ok, uno recuperó su... You're gonna pay, damn it. Su... Bueno, uno tiene resistencia al elemento que es débil y el otro ya lo perdió. Por ahora no es tan importante atacar. Persona. You okay? Ok. Ok, vamos a bufearnos el ataque. Ajá, porque perdió su... That's my cue. Here su resistencia, ¿no? Oh, genial. Murmullo prohibido. Oh, esto es lo que envenena. Oh, de nuevo a los dos, fuck. Lo mejor es... se recuperó tan rápido. A ver... Ok, para ser primera vez que nos estamos enfrentando a este boss, no está tan complicado y eso que hemos venido aquí con incluso menos de la mitad de puntos especiales. E incluso, por ejemplo, en el caso de Yukiko, hasta un 30%, 40%. Entonces, si tenemos todo a full, nos va a ir súper bien. Y con la estrategia que ya más o menos sabemos qué hacer, no estaría para nada mal en vencerlo la segunda vez que nos enfrentamos a este. A ver. Ok, nada más nos falta la habilidad de poder curar veneno. A ver. De hecho, lo voy a apuntar para no olvidarme nada. A ver, vamos a apuntarlo aquí en mis notas del teléfono. A ver. Ya, a ver, necesitamos habilidad para curar el veneno. Ok. Necesitamos también... ¿qué más? No, nada más necesitamos. Y poder bajar las defensas, pues, ¿no? Las defensas y los ataques. Ok. Porque el resto de habilidades ya las tenemos también, pues, ¿no? Para quitarnos los nerfeos y los bufeos. De hecho, vamos a quitarle los bufeos que tienen estos bros. Yosuke's all poisoned. A ver, vamos a curarnos. Vamos a curar el prota mejor. Counting on you. Persona. Porque curándonos el veneno, nos quitamos también el hecho de que tenemos poca vida. Y podemos atacar sin problemas, huevón. Ok, ambos están en el mismo rango de vida. Pero...
Tiene muy poca vida Chie como para andar usando habilidades físicas que necesitan vida, pues, ¿no? Ok, electricidad. Oh, ok. Sensei! How dare you! Pero ¿qué le robó vida? Me imagino, pues, ¿no? O le robó puntos especiales, weón. Oh, Sensei's back on his feet! Ok. Es que no se nota bien qué es lo que le roba. A ver. Ah, no, esto es para revivir. No, no es para revivir, es para curar. Ok, vamos a curar a Chi entonces. Ya que Chi es quien se va a encargar de curar. Yosuke's all poisoned! Vamos a curarnos a... Ajá, vamos a curar a Yosuke nada más. Ok. Vamos a usar desmadre a la verga. Le quita un montón de vida. It's so strong! Ice won't work on it! A ver, vamos a ver si es que podemos... ¿cómo se llama? Pero tenemos que curar al prota, la puta madre, man. Tiene muy poca vida. Vamos a usar un media entonces. Asalto. Ok. No quitan demasiada vida, me he dado cuenta. Lo que pasa sí es que... es es que causan estados, ¿no? Ese sí es el tema, que causan estados. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Vamos a ver si es que podemos derrotarlo de una vez. Le falta un poquito. Vamos a darle desmadre a la verga de una vez. Ok. It's Anula. weak to Ok. ice! Don't... Ya tiene la debilidad al hielo de nuevo. Lo que vamos a hacer aquí es... no me había dado cuenta de lo bajo que tiene la vida Chie, huevón. Vamos a usar media. Rugido de ira. Ok, de nuevo. Ok, no quitan demasiado, pues. Es que no son un problema. El problema es que causan estados nada más. No son un problema como tal. A ver. Vamos con... No, vamos con Lakshi. Y vamos con cortabrazos, pues también, para debilitarlo de una vez. Ok. No es para nada mal daño, de hecho. Ok, genial. Oye, estaría loquísimo poder encargarnos del jefe a la primera, pero creo que sería pedir demasiado, ¿no? Chie-chan's really pissed off! Estaría muy bueno, pero es que mira, no tenemos casi nada de puntos especiales. ¿Y cómo mierda nos vamos a curar, huevón? Porque estoy seguro de que este bro debe tener una fase en la que quita un montón de daño. Porque al menos por ahora no han quitado casi nada de vida, huevón. A ver, ¿podemos curar? No podemos curar. Oh, no, sí podemos curar, de hecho.
Ajá. Vamos con Nigimitama de nuevo. Y vamos a curar a Chie. Ajá. Chie es la que menos vida tiene. Genial. Yuki-chan's mad as heck! Y desde aquí podríamos usar solo incluso ataques físicos nada más. Ataques físicos regulares. Incluso, defensa revertida, genial. Siempre nos inflige miedo, envenenamiento solamente a nosotros dos. Y furia a las chicas, huevón. A ver. A ver qué puedo... vamos a curar a las chicas entonces. Vamos a ver si podemos recuperar un poco de puntos especiales con algún objeto que tengamos por acá. A ver. Ok. No. Puntos especiales. Se lo voy a dar a Yukiko, de hecho, ya que ella es la healer. Y lo que más necesitamos ahora es poder curar, huevón. Ya. Creo que aquí la estrategia va a ser que nos aumentemos el ataque con Chie. Y pues aquí curamos lo más que podamos al resto. Necesitamos estar full vida. Asalto, ok, no quita demasiado. Ajá. Lo bueno es que recupero también un poco de puntos especiales cada vez. Neutraliza pánico y miedo. Un aliado. Ok, esto es el grupo nada más. Ok, creo que Patron necesitamos entonces, porque es para un solo aliado. Y como recuperamos también puntos especiales en cada turno que iniciamos, podemos recuperar esos puntos súper rápido, de hecho. Voy a acordarme en poder suplantar esta habilidad con otra más útil. A ver. Como bajar la defensa, por ejemplo. A ver. Curar las penalizaciones de estadísticas del grupo. A ver, si es que tiene algún bufeo, vamos a quitárselo. Ok, no tiene nada para quitarle entonces. ¿Qué podemos hacer aquí? Ok, vamos a atacarlo con físicos entonces. Ok. Lo mismo con Yosuke. Y esta vez sí nos vamos a pasar de verga con Chie. Vamos a darle con todo. Ajá. Y vamos a curar un poquito a los demás. Ajá. Rugido de ira. ¿Este es uno nuevo? No, no es uno nuevo. Oh, ok, es el efecto a las chicas entonces. Oh, de hecho, podemos curar a las chicas de nuevo. Ok, creo que... No voy a decir que creo porque literalmente puede saltar una segunda fase del boss. Porque, por ejemplo, va a la mitad, ¿no? Y digamos en un 40%, un 35% de la vida del boss ya empezaría a sacar más daño o algo. Porque por ahora ha estado muy simple. ¿Qué puedo hacer ahora? A ver. Ok, con Chie sí vamos con todo, huevón. Y de nuevo vamos a darnos más
puntos especiales a Yukiko para que pueda curarnos. Stay out of my way. What's wrong with acting however I feel like? Ok, aquí empieza la segunda fase entonces, al parecer. Chispa fanática. Oh, mierda. Wow, that was Gran intense. carga. Are you all right? Ok, se va a aumentar el ataque físico, la puta Sensei's madre. back on his feet. Esto no es bueno, huevón. A ver. Oh, Nigimitama tenía que tener debilidad eléctrica, huevón. Ok, vamos a ponernos a Raksasa. No, y no vamos a hacer nada, pues vamos a curarnos nada más. Necesitamos curarnos, de hecho. $100 a un aliado. A ver, vamos a dárnoslo a nosotros, pues. You're gonna pay, damn it. A ver. Creo que lo último que tenemos con Yosuke vamos a subirnos la evasión, pues, ¿no? Para evitar un one shot nada más. Ok. Chi tiene muy poco, muy pocos puntos especiales también. Vamos a subirnos de todas formas el ataque. Y con Yukiko pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a subirnos un poquito a todos. Aunque no quiero que maten a Chi ahorita, huevón. Sería lo peor, creo. Golpe veloz. Yuki-chan's hurt. Hurry and heal her. Ok, puedo revivir. ¿Dónde estaba la habilidad? No, ¿quién tenía la habilidad para poder revivir? Aumenta... No, pero ¿quién tenía la habilidad para poder revivir? No, pero no tenía la habilidad yo para poder revivir, what the fuck. What? ¿Quién tenía la habilidad para poder revivir? O me habré confundido. Y justo saltó el reflejar el ataque físico, huevón. Ok, pero necesitamos revivir a las chicas, huevón. No se puede quedar así. A ver. Sí, Yukiko. Para que Yukiko reviva también. ¿Dónde está la habilidad? Ah, no, este es Yosuke. Ok, fuck. ¿Se puede curar? Yosuke sí se puede curar. Ok, para que aguante un poco, huevón. Y con esto reviviríamos también a... Ajá. ¿Cómo me fui a meter... Oh, rugido de ira de nuevo. ¿Cómo me fui a meter... en este combate con tan poco puntos especiales? La puta madre. Creo que me pasé de confianza, la verdad. A ver. ¿Qué puedo hacer aquí, huevón? Oh, puedo curar, ¿verdad? Oh, no, pero a ver. Vamos a curar a alguien. Ah, no, puedo quitarles la furia a las chicas, es cierto. A ver. Ahí está.
Yosuke. Ok, Yosuke ya no tiene tantos puntos de especiales. Entonces nada más vamos a ir de a pocos, huevón. Y Chie sí tiene para aumentarse el ataque. Entonces voy a arriesgarme a aumentarme el ataque en lugar de utilizarlo para otra cosa. Y con con Yukiko pues vamos a curarnos todos un poquito, ¿no? Golpe veloz. Oh, ok, vale. Ok, puedo curar todavía. ¿Quién es el que menos vida tiene? Yosuke, ¿no? Pero es importante de que Yukiko no se muera, huevón. Entonces voy a priorizarle por ahora. Ok. Vamos a saltarnos. Bueno, no a saltarnos, pero a usar el turno de Yosuke para Yukiko, para aumentarle sus ¿cómo se llama? Sus puntos especiales para poder curarnos todos. Ajá. Porque es muy necesario para poder sobrevivir. Y para revivir si es que alguien muere. Murmullo prohibido. Oh, ok, esto nos afecta a nosotros con el veneno. Ok. Sensei, hurry and get rid of that poison. A ver. ¿Qué puedo hacer ahora? Ok, voy a utilizar este turno también para darle puntos, ¿cómo se llama? Especiales a Yukiko, pues. Yosuke, ¿qué puedo hacer? Solo atacar nada más. Aunque tenemos la vida Yosuke's mermeada. all poisoned. La vida, el ataque mermeado a la mitad, huevón. A ver, ya no podemos castearnos. Subirnos el ataque. Pero pues no está mal, la verdad. Aquí voy a usar media nada más. Día para Yosuke. Ajá. Ok, va a utilizar electricidad. Puta madre. Don't give up, Yosuke. Oh, Ok. Sensei's back on his feet. Aquí si fijo, me voy a cambiar a Rakshasa, weón, por la resistencia física. Y vamos a hacer guardia también. Fijo se viene el siguiente. Who do they think they are? Voy a hacer guardia también. Puede que haga guardia con todos incluso. No quisiera que Yosuke se muera, huevón. A ver, voy a ver si le puedo curar un poco, huevón, de vida. A ver. Yosuke's all poisoned. Y vamos a hacer guardia también. Ok. Genial, nos quitamos el veneno entonces. Pero ¿qué puedo hacer ahora? A ver. Ok, en aproximadamente 3 turnos, si es que atacamos todos con ataques físicos, podemos derrotarlo, pero no podemos descuidarnos de nuestras barras de vida. ¿Qué podría hacer aquí, huevón? Ok, vamos a darle entonces puntos especiales a Yukiko, huevón. Ok, acá. No sé por qué tengo tantos ítems de esto, gota espiritual. Sinceramente, siento que está un poco OP, incluso que tenga tantos ítems que recuperen puntos especiales. Pero supongo que en este juego funciona tal vez. Es que siento que está muy OP incluso. A ver. Yosuke, ¿qué puedo hacer Yosuke? No mucho, atacar. Lo mismo con Chie. Y esta vez vamos a curarnos a todos. Un poquito. Para poder atacar a full el siguiente turno.
is weird. Deep down, you don't accept me at all. Ok. No matter what. Ok, va a aumentar un poquito el ritmo, supongo. Chispa fanática. Ah, Don't give up, Yosuke! gran carga. Oh, ok. Ok. Vamos a cubrirnos para este siguiente turno entonces. Ok, voy a hacer guardia porque es importante Damn it! que me cubra. Who do they think they are? Esta vez... vamos a lanzar día a Yukiko para que pueda resistir también. Y voy a cubrir con Yukiko también. I'm sorry. A ver, ¿qué puedo hacer? Ok, vamos a irnos con todos entonces. Con Chie. Ok, ya no tiene demasiada vida. Vamos a hacer guardia. Ok, sabía que iba a ser algo así. Genial, huevón. No murió nadie. Vamos a curar a Chie entonces. A ver. Lo mismo. Ok, y aquí vamos a curarnos todos un poquito, pues. Hoy no jodas, estamos venciendo a este boss literalmente a la primera, huevón. Absorción de espíritu. Oh, ok. Oh, ok, sí, lo que pasaba era que absorbía puntos especiales. Ok, pero con Chie ya no necesitamos puntos especiales más. Y de hecho creo que ya podíamos encimarnos todos para derrotarlo de una vez. Y justamente eso vamos a hacer, pues. 1 a 3, 1 a 3. Vamos a aumentarle de una vez a Chie. Para que pueda matarlo, Chie. Ok. Vamos a irnos a la segura con el resto, eso sí. Ok. Ok, sí podemos dar media, genial. Chispa fanática, ok. Ok. Give up, Yosuke! Ok, tenemos que hacer guardia de nuevo, entonces... Damn it! Who do they think they are? A ver, vamos a hacer guardia todos, entonces. Ok, genial. Vamos a curar a Chi, entonces. No puede ser que vaya a terminar este boss al primer intento, huevón. A ver, vamos a darle... Ok, vamos a utilizar este turno. Puede que no me haga falta, pero no me voy a arriesgar. Y vamos a darle puntos especiales a Chie. A Yukiko. Ok, vámonos con todos entonces de nuevo. Lo matamos, weón. Y a la primera, a la verga. No puede ser, lo matamos a la primera. Sentí que no duró nada este dungeon. Como 2, 3 streams nada más duró este dungeon. La cagada, hermano. A ver, dame un segundo aquí.
Ta, 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 tu, tu, tururu. Ok. Oh, subió de nivel Yosuke. Genial, huevón. También Chie. Mira, Tajo Vendaval es lo que consigue Chie en nivel 29. Y esa habilidad ya la tenemos nosotros también. Damn it. Kanji-kun, Wait, Yukiko, something's wrong. A ver. It's still coming at us! Kanji is still rejecting it! Well, I can't blame him with this many witnesses. Bueno, es que Kanji también necesita despertar su persona, pues, ¿no? No me digas que solo eso ha sido la primera fase. La verdad es que no creo. Estuvo perro el boss. Pero sí es cierto que Kanji necesita despertar su persona, pues. I think that you three would make wonderful boyfriends. Unos novios. Stop it! You got it all wrong. Enough. Stop! What the hell are you blabbering about? I don't care who. Won't someone, anyone please accept me? Stop it! Accept me for who I am! Whoa! I really don't swing that way! I said stop it! Can't believe something like this is inside me. Hace rato debió haber pasado eso, de hecho. Kanji, you're... Yeah, I know. I've known all this time I had something like you. It ain't a matter of guys or chicks. I'm just scared shitless of being rejected. Ok. I'm a total pansy who tries to make everyone hate me. Eso también es una parte de ti. Tienes que ser valiente, sí es cierto. ¿No estás solo? Come on, get up. Anyone who looks like me, I know they ain't so weak that they can't take a punch. I already know that you're me. You're me. And I'm you, damn it. La fuerza del corazón necesaria para enfrentarse a uno mismo se ha manifestado. Oh, sí es cierto, lo acabo de acordar que ahora ya ni siquiera es necesario tener que luchar después de despertar el persona de un compañero, ya sea nuevo, ¿no? Como en este caso, lo mismo pasó con Yukiko, recuerdo. Me había olvidado de ese detalle. Kanji se ha enfrentado a su otro yo. Ha obtenido la fortaleza para vencer las dificultades de la vida el persona Takemikazuchi. Shit. Kanji-kun! Bueno, le pasó lo mismo a Yukiko, pues. No se desmayó literal. Kanji-kun, are you okay? It's nothing. No es nada, dice. Whoa. Ok. I feel great. It's like my mind's all cleared up. Ok. Me alegro oír eso. Hey, about what just happened. Ok. Ya te lo explicaremos después. Yeah, you better. We'll explain everything later. You need to take a rest now. Es cierto.
I'll be waiting for you at school. School? Sure, if I ever feel like going. I'll take this guy home. ¿Se lo va a llevar Yosuke? If anyone asks, I'll just say I found him somewhere like this. ¿Cómo que me lo encontré tirado? Han conseguido rescatar a Kanji. Sí es cierto, lo rescatamos y no duró nada el dungeon. Ahora tocará esperar a que se recupere. ¿Estarán un paso más cerca de resolver el caso? Ok. A True Man Stand. Oh, ¿esta es una referencia a JoJo? Creo que sí, ¿verdad? O sea, stand de los stands de JoJo. Y a True Man Stand significa en este caso, es una expresión de decir, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona está bien parada, ¿no? Y bien parada a enfrentar ya sea problemas o conflictos, ¿no? No hay una forma de poder traducirlo literalmente, pero debe haber un dicho por ahí que hace como que esta expresión se haga en una frase muy corta, pues, ¿no? Los tres se encuentran cenando juntos. Oh, I forgot to tell you. Oh, ¿qué pasó? Remember that Kanji Tatsumi guy I told you about? Ajá. You know, the one who went nuts on that news special. Sí, ¿qué pasó? His family's shop called in to report him missing. Now he's been found. Oh, pero no solo se perdió un día. De hecho, lo rescatamos súper rápido en comparación a Yukiko. I thought I'd let you know since you go to the same high school. Sí, no te preocupes. De hecho, fuimos nosotros. No tenía ni idea. Ok, me alegra oírlo. Yeah. One other thing. Oh, a ver. Some people have seen you around that textile shop lately. Ok. It's not the kind of shop students normally visit. No, pero pues estuvimos investigando algo que no deberías saber todavía. Just what kind of business did you have there? Nada importante, me llevó una amiga. Había salido de compras. Me llevó una amiga, creo que sería lo mejor. La mejor respuesta. Friend? Ajá, una amiga. Oh, that Amagi girl. Claro. That's right. Her family's in buys their stuff wholesale. Ajá, exactamente. Fine. Just don't get yourself in over your head, okay? Sí, no te preocupes. Casi la cagamos, casi nos Are you descubren. fighting again? Pero creo que sí, la mejor respuesta fue haberle dicho que estuvimos ahí con Yukiko, pues, ¿no? ¿Se están peleando de nuevo? No, niña, no nos estamos peleando, solo estamos hablando. Ok. Me gustan estas pantallas de guardado así repentinamente porque significa que es un punto de no retorno en el juego. Pues ya guardamos, ¿no? ¿O quieres que guarde en otra...? No, ahí nada más. Bueno, el juego también te da la posibilidad de guardar en un slot diferente, pues, ¿no? Las clases han terminado por hoy. Estás a la espera de que se recupere Kanji. ¿Te acuerdas de que ahora trabajas a media jornada en la ludoteca? Puedes ir allí desde la parada de autobús de la calle comercial. Ok, pues entonces... Creo que con eso terminamos bastante, pero que bastante bien el stream de hoy. Y más sobre todo, porque literalmente vencimos al boss a la primera, huevón. Algo que realmente no esperaba que pasase, porque lo normal es que literal estemos estancados en un boss al menos por un rato, ¿no? Porque los bosses anteriores, incluso desde el principio del juego,
nos han costado, pero que un montón. Bueno, no un montón como tal. El primer boss estuvo bien, es una dificultad media. El boss que sí nos jodió la vida fue el boss después de que rescatamos a Yukiko, pues, ¿no? Y el boss de Yukiko, por cierto, fue un poquito más difícil que el primer boss. Entonces, este boss extra nada más sí nos sacó la mierda, literal, ¿no? Pero en cuanto a dificultad, está bastante bien el juego, creo yo. Lo único sí es que ese boss pendejo nada más que tuvimos al finalizar el dungeon, sí fue una cagada, la verdad, sinceramente. Y literalmente ganamos por suerte nada más. Es por suerte, calculando nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras cartas, literal. Para ver si es que no nos mataba o sí, huevón. A ver, déjame ver algo por acá. Quiero... A ver si es que... A ver qué... Ah, ok. No. No, ok. Está bien la camarita. Estamos bien entonces. Y la verdad es que estoy bastante sorprendido de que ya hemos terminado este boss súper rápido. Entonces, creo que vamos bastante bien. Vamos bastante bien entonces, ¿no? Y bueno, la próxima vez que juguemos Persona 4 Golden, pues va a ser en esta transición, ¿no? En esta transición de un arco a otro. Y pues mientras lo que va a suceder es que vamos a estar haciendo misiones secundarias y que vamos a estar subiendo de nivel los compañeros y tal. Entonces, es solamente encargarnos de eso, pues, ¿no? Y hasta esperar a que inicie el siguiente arco dentro del juego, pues, ¿no? Y bueno, repitiendo, con eso terminamos el stream de hoy. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá en el stream. Y también Jason, que estuvo ahí en el streamcito, teniendo el stream de fondo, pues, ¿no? Y bueno, con eso pero que nos vamos. Nos despedimos. Entonces, hasta el día de mañana, pues, con otro streamcito. ¿Sí? Tal cual. Y bueno, ahora sí me voy. Chao, chao.